de todas las funciones de nuestro cuerpo. ¿Será compatible una vida sin hipófisis? ¿Por qué no es compatible una vida sin hipófisis? ¿De qué se encarga la hipófisis? Pienso. De controlar. De liberar hormonas, ¿no? Se divide en la adeno y la neurohipófisis. Un ejemplo, por ejemplo, una hormona que libera la neurohipófisis, ¿alguien sabe cuál es? No libera, solo almacena. Exacto, que almacena. Muy bien, vamos a llegar a ese punto ahorita, ya que son hormonas neuroendocrinas. Ahorita vamos a ver. Pero a ver, ¿cuál conocen que...? Antidiurética. Ya, la ADH, hormona antidiurética, y tenemos la oxitocina, ¿no? ¿Alguien sabe de qué se encarga esta hormona antidiurética? De absorción ¿de qué? De agua. De agua, ¿no? Como dice su nombre, antidiurética, o sea que impide la diuresis. Eso es lo que hace esta hormona, impedir la diuresis. Entonces, ¿qué pasaría si no hubiese esta hormona antidiurética? ¿Qué pasaría si no hubiese esta hormona antidiurética? Si esta hormona impide la diuresis, en presencia de esta hormona impedimos la diuresis, o sea, impide que perdamos mucho líquido. ¿Qué creen ustedes que pasaría si no tuviéramos esta hormona antidiurética? Una full deshidratación, un full desequilibrio hidroelectrolítico, perderíamos mucha agua en síntesis, ¿no? Entonces fíjense que la hipófisis es muy importante, ya que cada hormona va a regular distintos mecanismos, porque tenemos la oxitocina, tenemos la antidiurética, tenemos la paratormona, vamos a tener la calcitonina, la hormona del crecimiento y muchas otras hormonas que cada una cumple una función en directo. Entonces, una vida sin hormonas es una vida incompatible. No puede existir una vida sin la regulación de estos mensajeros químicos. Estos mensajeros químicos que vamos a ver en el día de hoy, vamos a analizar todo el sistema endocrino, las generalidades, y vamos a tratar de avanzar un poco de qué hace cada hormona. ¿Ok? Para esto necesitar que estén a full, y me agrada mucho que hayan venido presencialmente, ya que este tema es un poco complicadito de entender, mas no es imposible. Y es muy, la verdad, pero muy interesante, ya que van a aprender muchas cosas acá. ¿Ok? Comencemos. Entonces, primeramente el sistema endocrino va a ser encargado de regular todas las funciones del cuerpo, encargado de que todas las funciones de nuestro cuerpo funcionen al pelo, correctamente. Porque vamos a ver en este tema los tipos de hormonas, los órganos del sistema endocrino. ¿Alguien sabe algún órgano que produzca hormonas? Vamos a ver. Muy bien, páncreas, órganos del sistema endocrino. Muy bien. El páncreas no es que se divide. Aquí tenemos el páncreas. El páncreas se va a dividir en qué tipo de páncreas? Exócrino y endocrino, ¿no ves? Porque vamos a tener los acinos pancreáticos, que van a ser la parte exócrina por los acinos pancreáticos, y la parte endocrina, ¿quién la da? Histológicamente. Los islotes del Langerhans, ¿no ves? Los islotes del Langerhans. Estos islotes de Langerhans se van a dividir en células alfa, beta, delta, dependiendo si es insulina, si es glucagón o si va a ser la somatostatina, ¿no ves? ¿Alguien sabe qué hace la somatostatina? Regula la insulina y el glucagón. ¿A quién más le decimos somatostatina? ¿A quién más? Porque miren, no se equivoquen, y esto va porque en el endocrino, no sé si han visto ustedes que hay somatotropina, somatostatina y somatomedina. No sé si han escuchado esos tres nombres: somatostatina, somatotropina y somatomedina. Son tres cosas muy distintas. Salvo la somatostatina, que a la somatostatina se le dice a la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento, y también se le dice a la hormona que regula la insulina y el glucagón. Cuando se dispara insulina y hay mucha insulina, somatostatina interviene para que no se libere tanta. Cuando hay mucho glucagón, somatostatina interviene para que no se libere tanto glucagón. ¿Me entienden? Entonces, tenemos distintos tipos de órganos en el sistema endocrino. Por ejemplo, ¿ustedes qué creen? ¿El corazón es un sistema endocrino, sí o no? ¿Es un órgano endocrino, sí o no? El corazón. ¿Por qué? Porque llega la hormona por vía sanguínea. Eso, el NAP, ¿no es? O famosísimo péptido natriurético auricular. ¿Alguien sabe cuándo liberamos NAP? Cuando hay hipertensión. ¿Cuándo hay qué? Hipertensión. Ya, ¿qué más? Pero específicamente, ¿cuándo liberamos NAP? Eso es lo que hace. Yo me refiero a cuándo libera el corazón NAP. ¿Por qué? Porque todo tiene un porqué en la fisiología. Esto pasa cuando las aurículas, sobre todo la aurícula derecha, se dilatan. ¿Y por qué se dilata una aurícula derecha? ¿Por qué creen que se dilata una aurícula derecha? ¿Por qué creen que amplía su tamaño? Porque aumenta el retorno venoso. Porque hay mucho líquido sanguíneo, aumentó el retorno venoso, como vos dijiste. Entonces,
Como la aurícula, aquí tenemos el corazón, ¿no? Va a estar dividido en la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Cuando esta aurícula derecha tiene demasiado líquido, se distiende. Se distiende y se hincha la aurícula. Entonces, cuando se distiende la aurícula, el corazón empieza a liberar péptido natriurético auricular. ¿Y saben qué hace este péptido? Miren, dicen natriurético. ¿Qué elimina? Sodio. Y si eliminamos sodio, ¿qué perdemos junto con el sodio? Agua, ¿no ves? Entonces, es por eso que este es el péptido natriurético auricular. Y al perder agua, porque estamos perdiendo mucho sodio, disminuye la volemia del cuerpo. Volemia quiere decir básicamente todos los líquidos que tenemos en el cuerpo, eso es la volemia. Y al perder volemia, ¿cómo va a estar la presión arterial? Baja. Es por eso que es un efecto hipotenso. Va a hacer una hipotensión arterial. ¿Por qué? Porque había tanto líquido en esta aurícula derecha que estaba empezando a generar hipertensión. Tanto líquido. Cuando hay mucho líquido en el cuerpo, hay mucha volemia, se genera hipo o hipertensión. Cuando hay mucho líquido en el cuerpo, hipertensión, ¿no ves? Y cuando hay poco líquido, hipotensión, ¿no ves? Ejemplos donde perdamos líquido, por ejemplo, vienen y te dan un cuchillazo, te miden el aceite, digamos. Perdés mucha sangre. Eso genera un efecto hipotenso, ¿no ves? Una persona que le encanta comer sal, que hay gente que básicamente chupa hasta limón con sal, he visto, digamos. Hay gente que le gusta. Al consumir tanto sodio, ¿qué retiene por dentro? Agua, ¿no? Y eso generaría una hipertensión arterial. Es por eso que a las personas hipertensas le dicen cuiden su consumo de sodio, ¿me entienden? Entonces, cuando hay mucho sodio y cuando hay mucha agua y se empieza a dilatar la aurícula derecha, se empieza a liberar este péptido natriurético auricular. Y empieza a salir el agua, uno empieza a aumentar la digresión. ¿Ok? Entonces, fíjense que tenemos distintos tipos de órganos en el sistema endocrino. El intestino delgado, en el estómago, tenemos en el corazón, vamos a tener en el páncreas, como dijimos, en distintas partes que vamos a ir viendo. ¿Ok? Vamos a ver las estructuras químicas. Bueno, las principales hormonas, que ya vamos a analizar más adelante. ¿Será importante saber su estructura química de una hormona? ¿Por qué? Ya, muy bien, buen punto. Para los receptores. Muy bien, para los receptores. ¿Para qué más? Para poder sintetizar. Ya, para su síntesis también, para saber por qué está hecha. Digamos, será importante saber que esta hormona está hecha a base de colesterol y esta hormona está hecha a base de proteína. ¿Por qué? Pero es la función más importante del por qué. No, porque si son, digamos, hormonas generadas por parte de los ésteres del colesterol, por ejemplo las esteroideas, van a ser liposolubles o hidrosolubles. Lipo o hidro. Liposolubles porque tienen colesterol en su composición. Y al ser liposolubles pueden atravesar la membrana. Tranquilamente pueden atravesar la membrana, ¿no ves? Pero al ser liposolubles, ¿será que se van a poder diluir en el plasma? No, porque son liposolubles, entonces van a necesitar proteínas transportadoras. ¿Me entienden? Y esas proteínas transportadoras hacen que se eliminen o más rápido o más lento. En cambio, las hormonas que son proteicas o polipeptídicas, estas hormonas son liposolubles o hidrosolubles. Hidrosolubles, ¿no? Por lo tanto, cuando entren en el plasma, ¿van a poder disolverse? Sí. Completamente se pueden disolver y pueden ejercer sus efectos tranquilamente sin la necesidad de una proteína transportadora. ¿Se entiende? Es por eso básicamente que estas hormonas, las proteínas y las polipeptídicas, como no tienen proteína transportadora, así como salen rápido se van. Se van muy rápido las proteínas polipeptídicas, rápido se deshacen. En cambio, las hormonas esteroideas tardan mucho más tiempo en desaparecer del torrente sanguíneo, porque tienen una proteína transportadora. Y esta proteína transportadora evita que las enzimas se coman esta hormona. ¿Ok? Entonces eso vamos a ir analizando. Síntesis y secreción, vamos a ver cómo se sintetiza una hormona. Por ejemplo, todos sabemos que viene primero del retículo endoplasmático, la porción rugosa, ¿no ves? Que es donde encontramos los ribosomas. Vamos a ver cómo se sintetiza, qué organelas de las células trabajan, etc. Cosas que son muy importantes, ¿ok? Control hormonal de secreción. Acá vamos a ver los tipos de retroalimentación positiva y negativa. ¿Será importante estos tipos de retroalimentación? Sí. ¿Cuál es el feedback que nos puede matar? El positivo es el feedback que nos puede matar, ¿no ves? Porque es un círculo vicioso que aumenta mucho. En cambio, el negativo, no. El negativo busca balance.
Siempre acuérdense de eso, que una retroalimentación negativa busca balance y equilibrio. En cambio, una retroalimentación positiva busca que algo suba mucho. Vamos a hablar del transporte hormonal, que es lo que le estaba hablando de las proteínas transportadoras, ¿no? Y de que las hidrosolubles, como ser las proteicas, no necesitan de estas proteínas. Y mecanismos de acción y los receptores, ¿muy bien? ¿Qué es lo que hace que una hormona sea funcional? Está en este enunciado. ¿Qué es lo que hace que una hormona sea funcional? Para que actúe una hormona. Exacto, el receptor. El receptor, fíjense así, que es como una pista de aterrizaje. Las hormonas, ténganselo así en la mente, que son como aviones. Y cada avión tiene su pista de aterrizaje, ¿no? En este caso, tenemos acá la célula y va a tener sus receptores. Entonces, este avión, que es una hormona, es para este tipo de receptor. En cambio, otra célula va a tener, por ejemplo, otro tipo de receptor en el cual este de acá no va a poder aterrizar. Es por eso básicamente, o por qué creen ustedes que la hormona del crecimiento puede actuar en todas las células. ¿Y por qué una corticotropina no puede actuar en todas las células? ¿Dónde actúa la corticotropina? Más específicamente, la corteza, la corticotropina, ¿no? ¿Por qué esa corticotropina que actúa en la corteza no puede actuar en el corazón, en el intestino? Por los receptores, exacto. Por eso tienen que darse cuenta de eso. Que solamente hay receptores para corticotropina o ACTH. ¿En dónde? En la corteza. Entonces no va a haber receptores para la corticotropina ni en el corazón, ni en el intestino, ni en el encéfalo, ni en ningún otro órgano. En cambio, para la hormona del crecimiento, ¿qué piensan ustedes? Todas las células tienen receptores para la hormona del crecimiento, porque todas las células necesitan crecer. ¿Me entienden? Entonces tienen que saber que es muy importante saber esto de los receptores. Porque cada receptor está hecho para un tipo específico de hormona. Es como por decir, cada pista de aterrizaje es para un avión. Si es un avión cuadrado, un avión rectangular o un avión triangular, tiene su pista de aterrizaje, que es cabal para ese avión. ¿Se entiende? Entonces, ¿será que esta corticotropina va a poder actuar en el receptor de la hormona del crecimiento? ¿Sí o no? ¿Qué piensan? ¿Por qué no? Porque no está diseñado ese receptor para ese tipo de hormona. ¿Me entienden? Entonces la opción de una hormona depende básicamente del receptor. Siempre va a depender del receptor. Si es que ese órgano tiene receptores para la corticotropina, actúa. Si es que no tiene receptores, aunque vos le inyectes toda una jeringa con esa hormona, no va a actuar. Porque carece de receptores. Y todo eso es lo que vamos a analizar hoy día. Así que quiero que estén todos bien despiertos porque este tema es muy importante, muy bonito de entender, porque yo les juro que endocrino y todo lo que es hormonas lo va a perseguir hasta el final de su día. Yo que ya estoy en cuarto año lo veo constantemente todavía. Entonces lo van a ver, él va a ser su pan de cada día esto, aunque no sean endocrinólogos, digamos. Acá tenemos básicamente que el sistema nervioso se va a encargar de la comunicación interna. Fíjense que el sistema nervioso, a comparación del sistema endocrino, este va a ser de rápida y corta duración. El sistema nervioso es rápido. En cambio, el sistema endocrino es lento y prolongada duración. Un ejemplo. Cuando yo vengo, digamos, y le digo, piensa rápido, y se asusta a alguien, digamos. La presión arterial y la frecuencia cardíaca tarda 10 minutos en elevarse o es al toque. Es al toque, ¿no? Vos lo asustás a tu compañero, le hacen y inmediatamente se asusta y vos le sentís la frecuencia cardíaca y se eleva, ¿no? ¿Esto por qué pasó? Porque a nivel nervioso se empezó a liberar adrenalina y noradrenalina, esto habla a nivel nervioso, o sea en el sistema nervioso, y estos mensajeros químicos actúan mucho más rápido. Todo lo que es el sistema nervioso actúa mucho más rápido. En cambio, el sistema endocrino es mucho más lento. Por ejemplo, ¿será que si tu cuerpo libera hormonas del crecimiento ahorita creces? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? No, ¿saben por qué? Porque estas hormonas tienen su tiempo para poder actuar, pero su efecto es de larga duración. ¿Será que si creces hoy día, mañana decreces? ¿O pasado mañana perdiste el tamaño que creciste? Entonces es de prolongada duración. ¿Será que si yo te asusto ahorita, digamos, tu frecuencia cardíaca va a estar elevada hasta la noche? ¿Sí o no? ¿Será que si yo la asusto a ella todo el día va a estar asustada? Entonces es de
¿De qué sería? Corta duración. De corta duración. Tienen que entender eso. Nervioso y endocrino son papeles muy distintos. Nervioso es para una acción rápida, para algo que necesitas ya. Endocrino es para una función a largo plazo. Endocrino. ¿Ok? ¿Y será que ambos trabajan en conjunto para lograr cosas? Sí. Sí. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de cómo trabajan en conjunto ambos? ¿Cómo? Muy bien, ya. Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, vienen estas personas acá, están en una calle peligrosa, agarra un maleante y ¡fran! Le vuelve a medir el aceite, digamos. Empieza a perder líquido sanguíneo. Al perder líquido sanguíneo, ¿cómo va a estar la volemia? Disminuida, ¿no? Y la frecuencia cardíaca va a empezar a bajar. Empieza a bajar porque no hay mucho líquido. Entonces se activa el sistema nervioso y libera adrenalina y noradrenalina para aumentar la frecuencia cardíaca de ese corazón, porque está perdiendo sangre, necesita trabajar más. Aumenta la frecuencia cardíaca y constriñe los vasos para evitar que perdas más sangre. Y luego actúa el sistema endocrino también en conjunto, liberando algo llamado aldosterona. ¿La aldosterona de qué se encarga? Muy bien, la absorción de sodio a expensas de potasio. Y si reabsorbe sodio, ¿con qué se queda? Con agua. Entonces, ¿evita la pérdida de la volemia o aumenta la pérdida de la volemia? Disminuye la pérdida de la volemia. Entonces, ese es el efecto que quiere el cuerpo cuando está perdiendo mucha sangre. Necesitamos conservar los líquidos. Entonces, se activa tanto el sistema nervioso como el sistema endocrino para poder contrarrestar esta puñalada que te dieron, digamos, ¿no? Porque el sistema nervioso libera adrenalina y noradrenalina para que tu cuerpo se active y entre en sistema de peligro rápidamente. Porque, digamos, no te van a acuchillar y después de 10 minutos tu corazón, ¿verdad? Me han acuchillado, ¿no? Voy a empezar a latir más fuerte. No, es al instante, cuando el sistema nervioso. En cambio, el endocrino tarda, tiene su tiempo en tardar. No es tan largo como decir días, semanas o meses, pero sí tarda más tiempo. ¿Me entienden? Entonces tienen que aprender que cada sistema es distinto. ¿Cuál es el más rápido? ¿Nervioso o endocrino? Nervioso. ¿Cuál es de corta duración? Nervioso. ¿Cuál es de larga duración? Endocrino, ¿no? ¿Y cuál es de lento progreso? Endocrino. Entonces tienen que entender eso, endocrino y nervioso. Y vamos a ir viendo cada hormona una por una. Entonces tenemos los tipos de hormonas, tenemos lo que son los neurotransmisores, que son de neurona a neurona. Muy bien, los neurotransmisores son mensajeros químicos al igual que las hormonas, también los ambos son mensajeros químicos. Hormonas endocrinas. Estas hormonas endocrinas, por ejemplo, yo soy una célula endocrina, libero mi hormona y actúa por allá, hasta el final del salón. ¿Me entienden? Actúa lejos. Actúa en un lugar distante. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una hormona endocrina? Ya, la insulina, muy bien, actúa lejos de donde fue creada, que es en el páncreas. ¿Otra? Muy bien, la corticotropina. Tenemos también la hormona del crecimiento, que fue creada en la hipófisis, pero actúa en todos lados, lugares lejanos. Entonces, esas son las hormonas endocrinas, las que actúan lejos del lugar donde se crearon. Esa es una hormona endocrina. Yo soy una célula endocrina, libero mi hormona y va a actuar por allá, en otro salón va a actuar, en otro lado, ¿entienden? Actúa lejos del lugar donde se creó la endocrina. Luego tenemos las hormonas neuroendocrinas. ¿Alguien sabe alguna hormona neuroendocrina? Eso, oxitocina y ACTH. Ahora me van a preguntar por qué es una hormona neuroendocrina. Ahora aquí lo van a apreciar. Arriba de la hipófisis, ¿qué tenemos? El hipotálamo, ¿no? Y acá vamos a tener la adeno y la neuro. Acá tenemos la adeno, y acá tenemos la neuro, y acá tenemos el hipotálamo. El hipotálamo a la adenohipófisis le va a liberar hormonas liberadoras o también le dicen liberina. Pueden ser hormona liberadora de la hormona del crecimiento, hormona liberadora de la tirotropina, hormona inhibidora de la prolactina, etc. ¿Gracias a qué? Aquí del hipotálamo a la adenohipófisis hay unos capilares muy chiquititos. Estos capilares de acá son muy chiquititos. Se llaman los vasos porta hipotalámico hipofisiarios.
Gracias a estos vasos de acá, a estos vasos hipotálamo, hipotalámico, hipofisiario, es que las hormonas del hipotálamo, que son estas hormonas liberadoras, que están de azul, pueden viajar a la adenohipófisis. ¿Se entiende? Gracias a estos vasos de acá. En cambio, la neurohipófisis es distinto. En la neurohipófisis, esta no crea hormonas, la neurohipófisis. Eso quiero que se queden en la cabeza. La adenohipófisis sí crea hormonas. La neurohipófisis no crea hormonas. ¿Por qué? Porque dentro del hipotálamo tenemos unas neuronas llamadas las neuronas magnocelulares. Neuronas magnocelulares. Estas neuronas magnocelulares que vamos a poner en esta forma, estas neuronas magnocelulares, a través de sus axones, tienen extensiones muy largas que llegan hasta la neurohipófisis. Estos no son vasos, son axones de la neurona. ¿Ok? Y estas neuronas magnocelulares, dependiendo si están en el núcleo supraóptico o paraventricular, depende de la hormona. Pero estas neuronas magnocelulares del hipotálamo son las que crean estas hormonas, estas neuronas magnocelulares. Entonces, ¿la neurohipófisis crea alguna hormona? ¿Crea o no crea? No. ¿Quiénes crean las hormonas de la neurohipófisis? Neuronas Los magnocelulares. núcleos, ¿no? Pero más específicamente las neuronas magnocelulares. La neurohipófisis no crea hormonas, la adeno sí. La neurohipófisis, a través de la magnocelular, es la que crea las hormonas. ¿Cómo ser? ¿Qué hormonas dijimos? Oxitocina y la ADH, ¿no? La ADH. Entonces, estas neuronas magnocelulares, dependiendo si vienen del núcleo supraóptico o paraventricular, dependiendo de eso, va a ser la creación de cada hormona. ¿Ok? Entonces, eso. Fíjense por qué se le dicen hormonas neuroendocrinas. Porque esta célula que creó la oxitocina o la vasopresina es una neurona. Entonces, por eso que le dicen neurohormonas. Porque vienen de una neurona. No vienen de una célula endócrina, vienen de una neurona. Es por eso que se les dice neurohormonas. ¿Por qué se le dice neurohormonas? Porque provienen de una neurona. ¿Ok? Y ya luego estas hormonas neuroendocrinas viajan a la neurohipófisis y de acá ya son liberadas, ¿no? Lo único que hace la neurohipófisis es liberar las hormonas, nada más. Pero la que crea la hormona en las células macrocelulares. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Sí. Luego tenemos las hormonas parácrinas. Estas hormonas parácrinas de acá, es como por decir, acá tenemos una célula de color negro, una azul, una roja. Cada uno de esos tipos de células. Acá tenemos una célula negra. Digámoslo así. Esta célula negra acá va a crear una hormona. Esta hormona sale líquido extracelular. Va a actuar en un lugar cerca de donde está su creador. Muy cerca, pero no en células de distintos tipos. O sea que no va a actuar en una célula azul ni una roja. Va a actuar en otra célula negra de su mismo tipo. Simplemente que va a estar cerca de su creador. O sea, esta célula de acá lo creó y va a actuar en esta otra célula negra de acá, que está cerca de su creador y es de su mismo tipo. No va a actuar en esta azul y en esta roja, porque son células de distintos tipos. ¿Ok? Entonces la parácrina libera la hormona, la libera líquido extracelular y luego actúa sobre una célula vecina, pero de su mismo tipo. Tiene que ser de su mismo tipo, sí o sí. Por eso es que les puse los colores. Esta célula negra de acá y esta otra célula negra de acá. ¿Ambas son negras? ¿Son del mismo tipo? Sí, ¿no? ¿Y será que esta negra con esta azul son del mismo tipo? No. ¿Esta negra con esta roja son del mismo tipo? No. Entonces, esta hormona que fue creada por una célula de color negro, ¿en qué célula va a actuar? Una color negro. ¿En qué célula actúa? Una vecina color negro. En otra célula de color negro. Pero que esté cerca de su creador, o sea, que esté cerca de él. ¿Ok? Esa es una hormona parácrina, aunque no crean, hasta en patología lo han preguntado esto de que es una hormona parácrina, que es una hormona autócrina, etc. ¿no? Y la hormona autócrina es más fácil. Esta célula de acá la creo, lo libera la hormona y actúa en la misma célula. La hormona autócrina básicamente se libera líquido extracelular y vuelve a actuar sobre la misma neurona que lo creó. La misma célula que lo creó. ¿Se entiende? Entonces, la endocrina
¿Actúa a larga distancia o a corta distancia? A larga distancia. Yo la creé acá y va a actuar por allá en otro salón, la hormona endocrina. La hormona autócrina, ¿dónde actúa? ¿Dónde? Autócrina. En ella misma. En la misma célula que la creo, por ejemplo, yo creo una hormona y esa célula actúa sobre mí misma. Esa es una hormona autócrina. Y una hormona parácrina sobre sus células de ladito, sus células de al lado. No es lejos su lugar de acción, pero tampoco es en el mismo lugar. No es lejos como la endocrina, ni es en el mismo lugar como la autócrina. ¿Okay? Es a su lado, en las células de su mismo tipo. ¿Okay? Actúa como por decir en la célula vecina, en el que está a su lado. ¿Se entiende? Entonces, endocrino a larga distancia, autócrino en el mismo lugar que se creó y parácrino en la célula vecina. ¿Se entiende? Endocrino a larga distancia, como ser la hormona del crecimiento que actúa a muy larga distancia. Autócrino en el mismo lugar donde se creó y parácrino en un lugar cercano. En un lugar cercano, o sea, en su célula vecina. Y luego tenemos la citosina. ¿Y alguien sabe qué son estas citocinas? Ya, pero no todas son. Por ejemplo, la leptina es una citocina y no es un mediador de la inflamación. La citocina básicamente puede actuar, es como un comodín, la citocina. Puede actuar como endocrina, puede actuar como parácrina y puede actuar como autócrina. La citocina es una hormona, yo le digo que es como un comodín de las cartas, digamos. Puede actuar como cualquiera. Puede ser autócrina, puede ser parácrina, como puede ser endocrina. Por ejemplo, un ejemplo, como dijo Michal, las interleucinas. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuál es la interleucina que prolifera los T4 a los helper? La 1 y la 2. La 1 y 2. Específicamente la 2. Esa es una interleucina, digamos, o una citocina, como quieren decirlo. ¿Ok? Entonces las citocinas, para que me entiendan, son como un comodín. Actúan como parácrina, actúan como autócrina o actúan como endocrina, como cualquiera de las dos. ¿Ok? Y la endocrina, volviendo a repasar una vez más, actúa a larga distancia donde se creó, la endocrina. La autócrina, por eso dice autócrina, actúa en el mismo lugar donde se creó, y la parácrina en su célula vecina, en su vecino, o sea, al ladito. ¿Se dan cuenta que la parácrina, que es esta acá, la parácrina, no actúa ni lejos ni en su mismo lugar? Actúa en un lugar cerca, a su lado, en su célula vecina. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entendió hasta acá esta parte? Es muy importante esta parte. Endocrino, parácrino y autócrino y citocina. Muy bien. Y luego tenemos los neurotransmisores. ¿Alguien sabe cuáles son los neurotransmisores? Ustedes que ya pasaron nerviosos en esta racha. GABA, acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, tenemos también el glutamato, muchos neurotransmisores, ¿no? Y acá tenemos los órganos del sistema endocrino. ¿Alguien sabe qué hormona libera la paratiroides? Y esto me salió en mi examen final de mí, me acuerdo, el año pasado. Paratormona. Muy bien, ¿qué hace la paratormona? Eleva los niveles de calcio, muy bien. ¿En dónde? En la sangre, muy bien. La paratiroide libera la paratormona. Esta paratormona, ¿qué hace? Eleva los niveles de calcio en sangre. Eleva los niveles de calcio en sangre. En sangre. ¿Y cuál es su contraparte de la paratormona? Porque eso a mí me salió en el examen el año pasado. La calcitonina. ¿Y esta calcitonina de qué se encarga? De disminuir los niveles de calcio en sangre. Exacto. ¿Alguien sabe cómo disminuye los niveles de calcio en sangre? ¿Alguien sabe cuáles son los osteoclastos y los osteoblastos? Exacto. Los clastos y los blastos. ¿Cuál es la diferencia? El osteoclasto destruye hueso y libera calcio. El osteoblasto come calcio y genera hueso. Para que me entiendan. El osteoblasto va a comer calcio y va a generar nuevo hueso. El osteoblasto es una célula que construye. El osteoclasto es una célula que devora hueso y bota el calcio a la sangre. ¿Ok? Entonces, sabiendo esto,
la paratormona que eleva los niveles de calcio, ¿a qué célula va a activar? ¿Al osteoclasto o al osteoblasto? Piensen. Ya, osteoblasto, él dice osteoclasto. ¿Qué célula va a elevar? ¿Qué célula va a activar la paratormona? Si queremos elevar los niveles de calcio en sangre. Osteoclasto, muy bien. Entonces, cuando se eleva la paratormona, ¿qué va a pasar? Estos osteoclastos de acá se engarzan en el hueso, le chupan el calcio al hueso y lo liberan en la sangre. De esta forma actúa la paratormona. Y la calcitonina que disminuye el calcio en sangre, ¿a qué se va a activar? ¿Al osteoclasto o al osteoblasto? Osteoblasto. Porque ese osteoblasto se va a encargar de comer el calcio y construir hueso. De eso se encarga la calcitonina. Muy bien. Aparte de eso, de lo que hacen los osteoclastos y los osteoblastos, la calcitonina ayuda a la excreción de calcio, a que botemos calcio. ¿Cómo botamos calcio? Por medio, no tanto por las heces, hay un órgano que bota más calcio, que es el que van a cada rato. Después, cuando toman cerveza, toman un trago, van a cada rato. El riñón. Muy bien. El riñón tenemos el túbulo contorneado proximal, asa de Henle, el distal, etc. ¿Alguien sabe para qué sirven estos tubulitos? Reabsorción, secreción y excreción. ¿Vale? Estos tubulitos de acá son encargados de formar orina. ¿Okay? Y estos túbulos de acá forman orina. En toda esta formación de orina se pueden reabsorber y volver al torrente sanguíneo, o se pueden secretar e irse a la orina. Cualquiera de las dos. ¿Okay? Entonces, cuando está viniendo acá la orina formada, ¿qué hacen los niveles, por ejemplo, de calcitonina? Que bajan el nivel de calcio en sangre. Impiden la reabsorción del calcio. Impiden que el calcio vuelva a la circulación. Eso es lo que hace la calcitonina. Aparte de su función en el hueso, impide la reabsorción a nivel renal de calcio. Y si no hay reabsorción a nivel renal de calcio, ¿en la orina vamos a tener calcio, sí o no? ¿Sí o no? Vamos, solo Micha participa. Si evitamos la reabsorción otra vez a la sangre de calcio, ¿será que en la orina vamos a tener calcio? Sí. Ya dicen sí, allá dicen no. Piensen, vamos, fisiología para pensar, no solamente sentarse y calentar el asiento. Si estamos, digamos, impidiendo la reabsorción, o sea, impedimos que el calcio retorne a la sangre, estamos impidiendo que este calcio que está viniendo acá retorne a la sangre y siga en los túbulos, en la orina vamos a encontrar calcio en abundancia, ¿sí o no? Sí, pensando las cosas, ¿no? Es por eso que fisiología no es para el que más se sabe de memoria, sino para el que más razona, ¿ok? Porque muchas cosas no las tienen que aprender de memoria, sino razonando, ¿ok? Y la paratormona hace el efecto opuesto. La calcitonina, ¿no ves? Que hacía que impedía la reabsorción de calcio para que botemos más calcio en la orina, eso hacía la calcitonina. La paratormona hace lo contrario, o sea, la paratormona aumenta la reabsorción o disminuye la reabsorción. ¿Qué piensan? Si la calcitonina disminuye la reabsorción para que orinemos más calcio, la paratormona ¿qué hace? ¿Aumenta qué cosa? La reabsorción. Al aumentar la reabsorción, ¿vamos a tener más calcio en sangre o menos calcio en sangre? Más calcio en sangre. ¿Y en orina? Menos. Bien, eso es lo que quiero que razonen. Así tienen que razonar. ¿Ok? A nivel renal actúa esta paratormona y esta calcitonina también, impidiendo o bien la reabsorción o bien su excreción. Depende de lo que se quiera. ¿Ok? Eso en términos de la paratiroides. Si no, le van a preguntar cosas muy complejas, por ejemplo, peso molecular de la insulina, brevemente, digamos, ¿no? Simplemente le va a preguntar, digamos, función de esta hormona, digamos. O le pone, digamos, como el año pasado tuve un examen final, que era una pregunta abierta, ¿cuál es la hormona que disminuye los niveles de calcio en sangre? ¿Cuál sería? Calcitonina, ¿no? O sea, se ve tan simple, y yo le pegué. Para que vean. Estaba facilinga, ¿sí o no? Ahorita uno la ve y dice, estaba fácil eso. Es que lo que pasa es que a veces uno se concentra en estudiar lo más difícil y olvida estudiar lo más fácil. Pasa. Me ha pasado varias veces. Bueno, después tenemos la glándula suprarrenal. ¿Qué libera esta glándula suprarrenal? Si hablamos de la corteza. Aldosterona ahí. Glucocorticoide. ¿Cómo se llama? Tenemos dos nombres. Mineralocorticoide
y glucocorticoide. ¿Saben por qué se le dice mineralo y gluco? ¿Por qué? ¿Por qué se le dice mineralocorticoide a uno, como es la aldosterona? ¿Y por qué se le dice glucocorticoide al otro, que es el cortisol? Exacto, porque absorbe los minerales. Por eso se dice mineralocorticoide, por los minerales que se absorben. Vámonos otra vez a la acción del túbulo. Yo sé que no han llevado a renal, así que presten un poquito de atención, les voy a explicar lo más sencillo posible que hacen estos túbulos. Estos túbulos que tenemos en el riñón forman la orina, para que me entiendan, forman la orina. Tenemos el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle y el túbulo contorneado distal. Estos túbulos forman orina, para que me entiendan, ayudan a formar la orina. ¿Ok? Y la orina, cuando se va formando, o bien se va reabsorbiendo para volver al torrente sanguíneo, el mineral, o bien se bota al túbulo para que se vaya con la orina. Eso se le llama reabsorber, que es cuando te quedas con los minerales en la sangre, y secretar, que es cuando botas, cuando lo botas. ¿Se entiende? Entonces, ahí para que lo graben otra vez, explicar. Estos túbulos de acá, que están en el riñón, túbulo contorneado proximal, asa de Henle, distal, ¿qué forman? ¿Qué forman estos túbulos? La orina. Muy bien. Cuando nosotros filtramos en el riñón, básicamente filtramos todo el sodio. ¿Y será correcto perder todo el sodio? ¿Será correcto que en esa filtración, porque acá cuando comienza hay mucho sodio, el 100% de sodio está acá, hay mucho sodio? ¿Será correcto que perdamos todo ese sodio? No. Entonces, ¿qué hace el túbulo renal? ¿Qué piensan que hace con ese sodio? Lo reabsorbe. ¿Qué significa reabsorber? Agarrarlo y volver al torrente sanguíneo. Eso es reabsorber. Entonces, todo este sodio de acá se reabsorbe y apenas un 2% de sodio se bota. De todo el 100% que se filtró, que fue todo esto de acá, apenas un 1% a 2% de sodio se bota. Nada más, porque todo se reabsorbe. Ahora, otro ejemplo. Por ejemplo, los iones ácidos, los hidrogeniones. Estos de acá se botan completamente. Entonces, vienen del líquido sanguíneo, de acá, el hidrogenión, y entra al túbulo contorneado, este hidrogenión, y es botado por la orina. ¿Me entienden? Así como hay minerales que se reabsorben como el sodio y vuelven al torrente sanguíneo, hay otras cosas dañinas para el cuerpo como el hidrogenión, que entran al túbulo y se van por la orina. Y ya acá, digamos, hacemos piso. ¿Okay? ¿Se entiende? ¿Se entiende qué hacen estos túbulos así a simple vista? Estos túbulos de acá forman la orina. ¿Son importantes? Son extremadamente importantes. ¿Y es necesario saberlo? Obvio que es necesario, porque hay medicamentos que actúan en el túbulo contorneado proximal, hay medicamentos que actúan en el asa de Henle y hay medicamentos que actúan en el túbulo contorneado distal. Y si no saben la fisiología, olvídense de esa pura farmacología. Porque, por ejemplo, aquí tenemos los famosísimos diuréticos que actúan en el riñón. ¿Se entiende? Entonces, eso hace. Y la aldosterona, ¿qué es lo que hace la aldosterona? La aldosterona viene a nivel del túbulo contorneado distal y reabsorbe sodio. Si digo que reabsorbe sodio, ¿a dónde se va el sodio? ¿A la orina o al torrente sanguíneo? Al torrente sanguíneo. Entonces, ¿recuperamos o perdemos sodio? Recuperamos sodio. Muy bien. Na. Pero, en compensación a esto, botamos potasio. Entonces, si botamos el potasio a la orina, ¿estamos perdiendo potasio o ganando potasio? Perdiendo potasio. ¿Y el potasio cómo va a estar en el torrente sanguíneo? Disminuido. Muy bien. Por ejemplo, hiperaldosteronismo, muy común. En el hiperaldosteronismo, ¿cuál se eleva? ¿El sodio o el potasio? ¿Por qué? Porque hay mucha aldosterona, digamos, ¿no? Y se reabsorbe más sodio, se empieza a reabsorber más sodio. Y empezamos a botar potasio. Entonces va a haber una, ¿cómo se le denomina la elevación de sodio? Hipernatremia. Y a la disminución de potasio, un distinto no, algunos que son más finos le van a decir hipocalemia, ¿no? Otros le van a decir hipopotasemia, ¿no? Depende de lo que doctora lleve, ¿no? ¿Será importante esto y estos electrolitos? ¿Será tan importante el potasio en nuestro cuerpo? ¿Qué le puede pasar a simple vista a una persona que tiene mucha aldosterona, está perdiendo mucho potasio? ¿Qué es lo que le puede pasar? ¿Por qué la bradicardia? ¿Qué es el potasio? Cuando
aprendieron despolarización, repolarización y repolarización. ¿Qué hace el potasio? Repolarización, ¿no? Entonces hace que trabaje más el corazón o descanse más. Que descanse más. Y si hay mucho potasio, ¿va a descansar más el corazón? ¿O va a actuar más rápido el corazón? Va a descansar más, se va a quedar dormido. Entonces, si hay mucho potasio en el corazón, ¿cómo va a estar ese corazón? ¿Activo o dormido? Dormido. Y ahí es donde sucede lo paro cardíaco, por una elevación muy importante del potasio. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que es muy importante la fisiología, porque en el primer temario ustedes aprendieron que el potasio es hiperpolarizante, repolarizante o despolarizante. Repolarizante. El potasio es repolarizante. Y repolarización es lo mismo que decir activación o descanso. Descanso es lo mismo que decir descanso o inactivación, como quiera decir, es sinónimo. Entonces, si hay mucho potasio, caso opuesto, si hay mucho potasio, ese corazón va a estar más activo o menos activo. Menos activo, ¿no ves? Entonces, ¿qué puede pasar si el corazón disminuye su actividad? Porque hay mucho potasio. Va a un paro cardíaco. Y eso sucede cuando hay hiperpotasemia o hipopotasemia. Hiperpotasemia. Porque hay mucho potasio. Mucho potasio. Eso sucede cuando hay aldosterona baja. Cuando hay aldosterona baja, hay mucho potasio en sangre. En cambio, cuando hay un hiperaldosteronismo, va a haber mucho potasio o poco potasio. Poco potasio, muy bien. Ahora, hay poquísimo potasio en el corazón. ¿Qué va a pasar? Piensen. Menos mucho. Piensen. Taquicardia, muy bien. Si hay poco potasio, ese corazón va a trabajar más o menos. Más, porque no va a haber ion que lo relaje. Entonces va a empezar a trabajar más. Entonces esto puede producir taquicardias, lo que dijo su compañera, arritmia, frecuencia cardíaca elevada, etc. Y aparte de eso es muy famosísimo, calambre muscular, cuando hay poco potasio. ¿Se entiende? Entonces es muy importante esta aldosterona, demasiado importante. Porque aparte de regular los niveles de potasio, que es lo más importante del potasio, pero cuando ustedes vean a un paciente internado, donde sea, los electrolitos son primordiales. Si su potasio está elevado, si su sodio está elevado, si está bajo, o está en los niveles normales. Entonces, esta aldosterona, ¿qué hace? Reabsorbe sodio y excreta potasio. Eso hace. Entonces, esta aldosterona, ¿aumenta el sodio o disminuye el sodio? Piensen. ¿Qué piensan que hace esta aldosterona? ¿Aumenta el sodio en la sangre o disminuye el sodio en la sangre? Aumenta. Muy bien. ¿Y qué hace con el potasio en sangre la aldosterona? Disminuye. Lo disminuye. Eso es lo que hace. Por eso es que se le denomina mineralocorticoide. Muy bien, por eso es que se le denomina mineralocorticoide, porque mueve minerales. Es por eso. Y el otro, por su otra parte, el cortisol. ¿Alguien sabe qué es el cortisol? Muy bien, pero ¿por qué se le dice glucocorticoide? ¿Nunca han visto estas personas ustedes que dicen a su papá, no me hagas renegar que se me sube el azúcar? ¿Nunca les ha pasado que uno de sus padres le dice, no me hagas renegar que se me sube el azúcar? ¿Dicen? ¿Nunca les ha pasado? Bueno, a mí me ha pasado constantemente porque mi papá tiene diabetes, digamos. ¿Qué es lo que pasa con el glucocorticoide? Este glucocorticoide hace que todo el glucógeno del hígado pase al torrente sanguíneo. Este glucocorticoide, que es el cortisol, es una hormona del estrés. Cuando uno está estresado, se libera el cortisol. ¿Y qué hace este cortisol? Hace que haya glucosa en sangre. ¿Y si hay glucosa en sangre, vamos a tener energía, sí o no? Si hay glucosa en sangre. Sí. ¿Vamos a tener energía, sí o no? Claro, vamos a tener disponibilidad de glucosa para ser usada, digamos. Eso es lo que hace el corticoide. El corticoide es la hormona del estrés. Y sin el corticoide, sin este glucocorticoide, no viviría. Sin el cortisol. ¿Por qué? Porque uno se levanta en la mañana y dice, ay, tengo que ir a la clase de fisiología, y después tengo que ir a recoger a mi hermanito, y después tengo que ir a cocinar a mi casa, y después tengo que hacer mi tarea, tengo que estudiar fármacos, etc. ¿verdad? Entonces uno se estresa. Y cuando uno se estresa por todas esas acciones, empieza a liberar cortisol. Y este cortisol eleva la glucosa en sangre o la disminuye. La eleva la glucosa en sangre. Y esa glucosa predispone a que tengas más energía o menos energía. Más energía, porque va a dar más glucosa para tu cuerpo. Eso es lo que hace el cortisol en situaciones fisiológicas. Es lo que queremos. Ahora, en las situaciones patológicas, cuando hay mucho cortisol, estas personas no pueden dormir bien porque tienen mucha glucosa en sangre, tienen mucha energía. Aparte de eso, el cortisol también
predispone a la diabetes. Porque al haber tanta glucosa en sangre, llega un punto donde la insulina no puede con toda esa glucosa y empieza a haber la diabetes suprarrenal, que es una diabetes producida por un exceso de cortisol. ¿Entienden? Es por eso básicamente. Pero este cortisol es muy importante, por eso que se dice que en la fisiología y en todos los aspectos de la vida, el aumento de algo es malo y la ausencia causa el mismo efecto. ¿Qué algo? Una pregunta, ¿el aumento de cortisol por parte de las glándulas suprarrenales es similar al del páncreas? ¿Cortisol por el páncreas? No, el páncreas no libera cortisol. No, tiene que ver con lo que es el control de la insulina. ¿Te referías al papel del glucocorticoide con la insulina? Ya. Lo que pasa es que cuando la corteza suprarrenal libera cortisol, ¿aumenta o disminuye los niveles de glicemia? Aumentan, ¿no? ¿Y qué hormona sale en respuesta a este aumento de la glicemia? La insulina. Y es por eso que hace un pico de insulina también esas personas. Pero llega un punto donde esta insulina no puede meter toda esa glucosa que liberó el cortisol. Y ahí es donde sucede la diabetes. ¿Por qué? ¿Por qué pasa la diabetes? Porque los tejidos pierden la sensibilidad a la insulina. Ya no son sensibles a la insulina los tejidos. ¿Y esto por qué pasa? Porque has usado mucha insulina en tus tejidos. Cuando tu cuerpo utiliza mucha insulina en tus tejidos, llega un punto donde los tejidos se vuelven insensibles a la insulina. Cuando un tejido es insensible a la insulina, surge la diabetes. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces eso es lo que hace el cortisol y la aldosterona. ¿Cuál es el mineral corticoide? El mineral. Aldosterona. ¿Cuál es el gluco? Cortisol. ¿Cuál es la hormona que absorbe sodio y expresa de potasio? ¿Cuál es la hormona que se encarga de elevar la glicemia? Cortisol, muy bien. Sí, eso es lo que se le denominan las hormonas que son que hacen efectos similares. Tanto el cortisol como el glucagón, ambos elevan la glicemia. Y hacen básicamente, ¿saben para qué sirven estas hormonas? Porque, por ejemplo, yo desayuno a las 8 de la mañana y vuelvo a comer a las 12 del mediodía o a las 2 de la tarde. ¿Será que en ese transcurso de 8 a 2 de la tarde mi cuerpo necesita glucosa? Claro. Sí, necesita glucosa para poder funcionar. Pero yo comí a las 8 de la mañana. A las 10 de la mañana ya desapareció toda la glucosa de mi comida. 10, 11 de la mañana. ¿Será que en esas 3 horas puedo funcionar sin glucosa? ¿Sí o no? Empieza a haber hipoglicemia. ¿Y qué hormona empieza a actuar para que se eleven los niveles de azúcar? Cortisol y lo que dijo Micha, que es el glucagón. ¿Se entiende? Entonces estas hormonas fisiológicamente se encargan de que nunca le falte glucosa a su cuerpo. ¿Y será importante que no le falte glucosa al cuerpo? No tanto, porque podemos usar los ácidos grasos. ¿Quién es el órgano que sufre más cuando no hay glucosa? El cerebro, muy bien. Siempre acuérdense esto, que todas las células pueden usar ácidos grasos en reemplazo. Pueden usar ácidos grasos como fuente de energía. Si no hay glucosa, ojo, si no hay glucosa, pueden usar ácidos grasos. Todos excepto el encéfalo. Cuando no hay glucosa, el órgano que más sufre es el encéfalo. Es por eso que hay estos shocks o las personas que tienen la glicemia baja se desmayan. ¿No se han visto ustedes que las personas que tienen azúcar bajo se suelen desmayar a veces? ¿Esto por qué pasa? Porque le faltó glucosa al cerebro. Y si le falta glucosa al cerebro, no hay con qué carbure, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a pasar? Un desmayito, digamos, ¿no? Y le dicen, toma una Coca-Cola para la presión, le dicen. Y le dan una Coca-Colita, ¿no? Para que suba su azúcar. O una pastillita, digamos, etcétera, ¿no? Algo que le suba el azúcar rápido. ¿Se entiende? Entonces, es por eso este efecto importante. Ahora, hay personas, por ejemplo, que hacen ayunos muy largos. Personas que quieren bajar de peso, o personas que de plano no comen nada porque no le da hambre, ¿no? Es una charla muy interesante esa parte. En la siguiente clase lo vamos a ver más a detalle. Ustedes no se sabían que la insulina engorda. La insulina es la causante de que todos seamos pachoncitos. Si no hubiera insulina, todos estaríamos delgados. Bueno, luego tenemos el páncreas. ¿Qué era el páncreas? Esto es más fácil. Insulina y ¿qué más? ¿Qué más? Polipéptido pancreático. Pero ¿saben qué me he dado cuenta leyendo el gaito? Que hay cosas que ni el mismo gaito lo sabe. Por ejemplo, yo quería investigar qué era el polipéptido pancreático y ni el mismo gaito lo sabe. Porque dice en el libro, sus funciones aún son inciertas. Hay que descubrirlas. Yo sé que Micha lo va a descubrir. Se van a dar cuenta siempre que el libro, hasta hay cosas que ni el libro sabe.
Hay muchas cosas que van a ver con un signo de interrogación. Y yo lo tengo remarcado todos los signos de interrogación de ese libro. Hay cosas que ni el libro sabe. Como por decir, ¿qué hace ese policontigo patriático? ¿Qué hace? ¿Qué hace el policontigo patriático? No sé, digamos, ¿no? ¿Qué era? En cambio, la insulina y el glucagón sí sabemos, ¿no? Y en la somatostatina también sabemos. Muy bien. Luego tenemos los testículos y los ovarios de mujeres. ¿Qué liberan los ovarios de la mujer? Estrógeno y progesterona. ¿Y el testículo del hombre? Testosterona. La testosterona y la progesterona, perdón, el estrógeno, son las hormonas que causan los caracteres secundarios masculinos y femeninos. ¿Cuál es el carácter secundario masculino del hombre? Si hablamos de testosterona. Carácter secundario. Los primarios son las sexuales, que son reproductivas. El secundario es otra cosa. Muy bien, la O. ¿Qué más le cambia a un hombre cuando empieza a crecer? El físico, ¿no ves? Empiezan a ser más robustos, empiezan a ensancharse las espaldas, ¿no ves? ¿Qué más? Caracteres secundarios sexuales del hombre. Secundarios del hombre. Los bigotes, el vello facial, ¿qué más? El vello púbico, ¿o no les crece? No sé, ¿verdad? Eso es lo que hace la testosterona. Eso es lo que hace la testosterona. Caracteres secundarios o principales. Secundarios sexuales. Eso es lo que hace la testo. Aumenta el grosor de la voz, se hace básicamente más bigotudo, tenés más vello, se empiezan a ensanchar tus hombros, etcétera, ¿no? Y también, no sé si ven ustedes que la testosterona también influye en el comportamiento de la persona. No sé si han escuchado esa crisis de los 16 años cuando somos rebeldes, ¿no? Y todo queremos hacer, nos queremos ir de la casa, bueno, yo pasé por ese ciclo. Pero pasa, ¿no? En algunos adolescentes que cuando llegan a los 16, 17 años no quieren dejarse matar por nadie, creen que lo pueden hacer todo, etcétera, ¿no? ¿Esto por qué se pasa? ¿Por qué pasa? Porque estos adolescentes están con un pico de testosterona y esto los vuelve en algunas ocasiones más agresivos, con un comportamiento más independiente, porque la testosterona no solamente ayuda con esos caracteres, que es el crecimiento del vello púbico, ayuda también con el carácter emocional del hombre. ¿Ok? Porque estas personas con testosterona alta, y esto he visto, porque he visto casos de hasta deportistas que se pinchan testosterona sintética, son más agresivos, son personas muy agresivas, que vos les haces algo y ya empiezan a querer pelear, porque tienen la testosterona alta. En cambio, personas que tienen la testosterona baja son tranquilos, pasivos, digamos. ¿Por qué creen ustedes que a los animalitos se los escapan? Les cortan los huevitos, por así decirlo. ¿Por qué? ¿Cuándo se lo escapa a un animal? ¿Alguien que sepa? Cuando anda muy agresor. También, ¿no? Por ejemplo, los gatos, ¿no? Cuando los gatos machitos, ¿no? Se suelen ir a las calles, paran por el techo, andan cogiendo gatas, ¿no? Etcétera, ¿no? Son revoltosos esos gatos machos. Pero vos los capás y le cortás los testículos, ¿y qué pasa con ese gato después de eso? Se engorda. Se engorda también, digamos, pero ¿qué es lo más importante que pasa con ese gato? Ya no sale, es tranquilo, pasivo, es muy relajado ese gato que le escaparon el testículo, ¿no ves? Es lo mismo. Esta hormona de la testosterona, ténganse en su mente que no es solamente para tener vello púbico, no es solamente para la voz gruesa, no es solamente para el músculo, también es para todo lo que es el carácter emocional del hombre. Por ejemplo, una persona que no tiene testosterona es una persona tranquila, que vos lo empujás y dices, no, tranquilo, no pasa nada. No pasa nada, digamos, con esa persona. ¿Por qué? Muy relajado, porque no tiene testosterona. Y en cambio, los estrógenos, ¿quién es el equivalente de la testosterona en mujeres? Estrógenos. ¿Qué causan los estrógenos? Caracteres secundarios sexuales de la mujer. ¿Cuáles son? Caracteres secundarios. Las caderas, el ensanchamiento de las caderas. Los hombres obviamente no vamos a tener caderas, ¿no? Porque ese es propio de las mujeres. Las caderas anchas, ¿qué más? Aumento del tamaño de los senos. Exacto, aumento del tamaño de los bustos. Empieza a influir en los caracteres emocionales de las mujeres, etc. Entonces ténganse en cuenta eso. Que una mujer, básicamente, queda la dicha. Una mujer básicamente ayuda a los caracteres secundarios sexuales de la mujer. El equivalente de la testosterona, ¿cuál es? El equivalente de la testo. El estrógeno. Entonces, ¿el ovario qué produce? El ovario. Estrógeno y progesterona. ¿Y el testículo? Testosterona. ¿Y para qué es la progesterona?
No, esa es la, esa es otra cosa. Esa es la utilización. No, ayuda a la formación de las mamas y a la secreción de leche también, la progesterona. Ayuda a la formación del aparato mamario y también a la producción de leche, eso es la progesterona. No tiene un papel tan primordial la progesterona, más en el estrógeno. Es por eso que estas mujeres que les da la menopausia pierden también esta habilidad de crear estrógeno y progesterona. Y es por eso que las mujeres que tienen la menopausia, no sé si han visto tal vez en su mamá, son un poco más tranquilas, algunas, no todas, digamos, ¿no? Y se cansan más también porque no hay este estrógeno y esta progesterona. Influye mucho, es por eso que deben visitar a un ginecólogo las mujeres que entran en una menopausia. Porque cuando entran en menopausia ya no producen ni estrógeno ni progesterona en la misma cantidad que producían antes de su menopausia. ¿Se entiende? Eso es muy importante, es muy bonito de conversar con el testículo, páncreas, tiroides. ¿Qué produce la tiroides? Y muy bien, la calcitonina, esa es la pregunta. Tiroxina y tironina, T34. Y la calcitonina, ¿qué hace la calcitonina? Los niveles de calcio en sangre, ¿no? Y si disminuye los niveles de calcio en sangre, ¿aumenta su reabsorción o disminuye su reabsorción? Disminuye su reabsorción. Bien, ya están razonando. Eso quiero. Y luego la hipófisis. Hasta aquí ya hemos visto los órganos. Muy bien, acá vamos a tener las distintas hormonas. Y vamos a volver a este ejemplo acá. Muy bien. ¿Alguien sabe qué es una hormona liberina? Liberina. Libera otras hormonas. Una hormona liberadora. La hormona que libera una hormona. Tenemos las distintas hormonas. Tenemos la CRH, que es la corticoliberina, la TRH, que es la tiroliberina, gonadooliberina, que también le dicen hormona liberadora, la hormona del crecimiento, pero es muy largo ese nombre. Es por eso que le digo liberina. Porque puedo decir hormona liberadora de la hormona del crecimiento, o puedo decir somatoliberina. Es lo mismo, son sinónimos sus nombres. ¿Ok? ¿De qué se encargan estas hormonas? Acá tenemos el hipotálamo y acá tenemos la hipófisis. Fíjense de acá. Hipotálamo y hipófisis. ¿Quién manda al hipotálamo? Perdón, a la hipófisis. ¿Quién manda a la hipófisis? El hipotálamo. Muy bien. ¿Y quién le manda al hipotálamo? Todo el sistema nervioso. Las emociones, etc. Por ejemplo, que tengas una emoción muy fuerte ayuda a que se liberen ciertas hormonas y eso obedece al hipotálamo. Vamos a seguir bien. Oye, entonces, ¿quién le manda a la hipófisis? ¿Quién manda a la hipófisis? El hipotálamo. Muy bien. Desde el hipotálamo, a través de estos vasos sanguíneos que están de rojo, que se llaman los vasos porta, hipotálamo, hipofisiario, a través de esos vasos que están de rojo de acá, este hipotálamo le manda hormonas liberadoras, que están de puntito azul, que son estas de acá. Estas cositas de acá, de puntito azul, son hormonas liberadoras. ¿Ok? Son hormonas liberadoras. A través de esos vasos sanguíneos, que son unos capilares bien chiquititos, le manda hormona liberadora. ¿A quién le manda hormona liberadora? ¿A la adeno o a la neuro? ¿Por qué no a la neuro? ¿Quién dijo eso? ¿Porque la neuro qué? Exacto, porque la neuro no produce hormona. En cambio, la adeno sí. Es por eso que necesita hormona liberadora. Es por eso que hay hormona liberadora de la hormona del crecimiento, pero no hay hormona liberadora de la oxitocina o hormona liberadora de las antidiuréticas. No existe eso. ¿Por qué pasa? Porque en el hipotálamo tenemos unas neuronas macrocelulares que esas son las que producen la oxitocina y la antidiurética. Ellas sí producen estas. ¿Ok? La neuro es simplemente como una bolsa que recibe y bota. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, estas hormonas liberadoras son ácidos grasos, proteínas, azúcares, ácidos nucleicos. ¿Qué son estas hormonas liberadoras? ¿Alguien sabe? ¿De qué están compuestos? Porque tenemos estas bases, ¿no? Ácidos grasos, ácidos nucleicos, tenemos los monosacáridos que son de los azúcares, y tenemos los aminoácidos que son de las proteínas. ¿Cuáles son? Estas liberinas. Son polipéptidos, estos, o sea, vienen de las proteínas, ¿ok? Vienen de las proteínas. Todas estas corticoliberinas, somatoliberinas, etc. Vienen de ahí, ¿ok?
Estas hormonas liberadoras bajan a la adenohipófisis y en la adenohipófisis provocan la liberación de hormonas. ¿Okay? Por ejemplo, esta hormona, esta somatoliberina, ¿a quién estimula? Bien, a la hormona del crecimiento. ¿Y qué célula produce la hormona del crecimiento? Las células somatótropas. Muy bien, eso hace. ¿Y estas células somatótropas dónde están? En la adenohipófisis, muy bien. ¿Y esta hormona que es la tiroliberina, a quién estimula? Ya, pero si es somatótropa, ¿cuál sería la otra? Tirótropas. ¿Y estas tirótropas dónde están? En la adeno, son parte de la adenohipófisis. Muy bien. Cuando se libera la la tiroliberina, va a ir a estas células tirótropas de la adenohipófisis. Y acá es donde va a empezar a botar recién la tirotropina. Recién. Muy bien. Y si se libera, por ejemplo, gonadoliberina, ¿a qué célula va a afectar de la adenohipófisis? Si se libera gonadoliberina. Eso, gonadótropa. Ven, hasta por razonamiento lo pueden saber. Gonadótropa. Y si se libera corticoliberina, ¿a qué célula de la adenohipófisis afecta? Corticótropa. ¿Ven? No es difícil, ¿no? ¿Dónde se encuentran todas estas células? Corticótropas, gonadótropas, tirótropas, somatótropas. En la adenohipófisis. Acá se encuentran, en la adeno. ¿Ok? Y recién cuando las liberinas actúan sobre estas células del adeno, recién estas células liberan o bien hormona del crecimiento, o bien liberan tirotropina, o bien liberan corticotropina, o bien liberan, ¿qué liberan en la gonadótropa? ¿Pero qué liberan? Estas gonadótropas, ¿qué hormonas liberan? Luteinizante y ¿Qué liberan? Estas gonadoliberinas. luteinizante y La folicular LH y la. Muy bien, ¿cómo se van a olvidar, chicos? Vamos. Creo que esto es economía, si no me equivoco. Ya se olvidaron de esto, ¿no? Ya, muy bien, es muy importante. ¿Para qué sirve esta LH y esta FSH? Ya. Ayuda a la maduración del cuerpo lúteo. Exacto, ayuda a la maduración del cuerpo lúteo. ¿Y qué más? A la ovulación, ¿no? ¿Y la FSH qué es el folículo estimulante? ¿A qué? Al de los folículos. Muy bien, ¿en las mujeres cuál sería? Los óvulos. ¿Y en el hombre? El espermatozoide. Eso hace la folículo estimulante. Dependiendo, digamos, si es en mujeres, inicia lo que es la ovulación, hace que hayan óvulos. Si es en hombres, la creación de los espermatozoides. ¿Por qué? ¿Por parte de qué célula? De De la LN, muy bien. ¿Y la LH? ¿Qué produce el hombre? Testosterona, exacto. Eso, células de Sertoli, muy bien, ella sí le sabe ahí. La testo. ¿Y en mujeres? El cuerpo ¿Ya? ¿Qué más aparte del cuerpo lúteo? ¿Qué es el equivalente a la testo en mujeres? Estrógeno y. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre FSH y LH? Piensen aquí. Piensen con estas dos cosas. ¿Cuál es la diferencia más grande que hay entre estas dos hormonas? Porque yo, por ejemplo, yo siempre me confundía con FSH y LH. Ese era mi talón de Aquiles, me acuerdo, en segundo año. ¿Cuál es la diferencia más importante entre FSH y LH? Viendo esto. Buen punto. Para hacerlo más corto, yo le digo así, y esto no está en el libro obviamente, la FSH es para la reproducción. Porque ¿para qué sirve este óvulo y este espermatozoide? Para ser niño, digamos, ¿no? Para la reproducción humana.
¿Y la LH para qué sirve? Para los caracteres sexuales secundarios. O sea, para las hormonas que nos hacen o más hombres o más mujeres, digamos, ¿no? Para eso. En cambio, lo que es la FSH es para una función más reproductiva, la FSH. Siempre tengan en mente que la FSH es para una función reproductiva, es o bien para los óvulos o para los espermatozoides. En cambio, la LH es para todos los caracteres secundarios. O sea, si sos hombre, voz más gruesa, espalda más ancha, brazos más fuertes, digamos, ¿no? Y si sos mujer, caderas más anchas, puntos más grandes, no sé, son cambiantes emocionalmente las mujeres por alguna razón. Y etcétera, digamos, ¿no? Eso es lo que hace básicamente la LH y la FSH. ¿Cuál es la diferencia entonces entre LH y FSH? ¿Ya? ¿Cuál es para reproducción? ¿Y cuál es para secundario, digamos? LH. Ahí tienen que diferenciar. Eso es lo más importante que tienen que diferenciar. Yo me he tardado un mundo en concluir en llegar a esa conclusión, digamos. Es porque me la lentí, digamos. Estaba un poco lento ese rato. Muy bien. Eso es lo que hace, básicamente. Entonces, estas hormonas liberinas, ¿a dónde van a actuar? ¿Cómo llegan estas hormonas liberinas del hipotálamo al adeno? ¿Por los vasos? Exacto, por esos vasos bajan las liberinas. Y estas liberinas actúan en células somatótropa, tirótropa, gonadótropa y corticótropa. Y en la neurohipófisis, ¿qué hormona produce la neuro? ¿Qué hormona produce la neuro? Ninguna, no produce ninguna la neuro. ¿Quién es la que produce las hormonas? Las células magnocelulares. ¿Y cómo llegan las células? ¿Cómo llegan estas hormonas desde el hipotálamo hasta la neuro? Por los axones. ¿Qué son los axones? Aquí tenemos las neuronas, el cuerpo y toda esta parte de acá, todos sus brazos son los axones, nada más, todo lo que llega, ¿no? Ya las dendritas y teledendritas son sus vellosidades acá, ¿no? Pero todo este brazo de acá son los axones. Sus axones son larguísimos, esas magnocelulares, ¿ok? ¿Se entendió? ¿Se está entendiendo? ¿O estoy yendo muy rápido? Está bien. Está bonito, es muy bonito, la verdad. Te sacan muchas dudas de este tema. Muy bien, entonces eso hace somatótropa, tirótropa, gonadótropa y corticótropa. Entonces ahí ya vimos las funciones. Fíjense, esta de acá que ven acá son las neuronas secretoras. Fíjense, esta. Y esta parte de acá que ven como un tallo, no sé si ven como un tallo, esto de acá son sus axones. ¿Ok? Y fíjense que estas magnocelulares, ¿a dónde llegan? ¿Al lóbulo anterior o al posterior? Al posterior. ¿Y al anterior por qué no llegan? Porque produce su propia. Más que todo porque las liberinas van por un vaso sanguíneo. ¿Ok? Eso es lo que hace. ¿Quién controla la hipófisis? El hipotálamo. ¿Y quién controla el hipotálamo? Todo el sistema nervioso, básicamente. Por ejemplo, si el hipotálamo, digamos, por ejemplo, recibe una noticia. Te cuento que tenés examen de esto, examen de aquello, y tenés esto, y tenés que ir a recoger a tu hermanito, y después tenés que ir a cocinar. El hipotálamo, ¿qué hormona libera? De todas estas. ¿Cuál? Corticoliberina. Recibiste noticia que tenés todo tipo de exámenes para el día de mañana. Corticoliberina. Corticoliberina, muy bien. Otro ejemplo. Por ejemplo, corticoliberina, ¿no? Por ejemplo, cuando está enlentecido el metabolismo, cuando tu cuerpo se da cuenta que está enlentecido el metabolismo, ¿qué libera? De todas estas liberinas. Tiroliberina, muy bien. Por ejemplo, digamos, cuando empezás a crecer la somatoliberina y así sucesivamente, se dan cuenta que el hipotálamo actúa, depende de las emociones de tu cuerpo, y aparte de las emociones de tu cuerpo, también actúa por los líquidos que hay. O sea, ¿qué líquidos hay en tu cuerpo? Si es que te escasea el sodio, empieza a liberar también corticoliberina, porque recuerden que la corteza, ¿qué libera? Aldosterona ahí, cortisol. ¿Muy bien? ¿Se entiende? Glándula tiroides. ¿Y esto es qué produce la tiroides? Ya, calcitonina. ¿Qué hace la calcitonina?
la reabsorción de calcio. Muy bien. Y si disminuye los niveles de calcio en sangre, ¿aumenta la reabsorción o disminuye la reabsorción? Disminuye. Entonces en la orina vamos a tener harto calcio o poco calcio. Harto calcio, ¿no? ¿Y la paratormona qué hace? Aumenta el calcio en sangre, ¿no? Y si aumenta el calcio en sangre, ¿aumenta la reabsorción o disminuye su reabsorción? Aumenta su reabsorción. ¿La paratormona dónde se produce? En la paratiroides, ¿no? ¿Y cuál es el peso molecular de la paratormona? No, mentira, ¿qué vas a ver eso? A menos que sea muy fregado, pero no te pregunto eso, ¿verdad? Ya, la calcitonina es la que, ¿qué hace? Y al disminuir los niveles de calcio en sangre, ¿será que está correcto esto? Dice ahí, favorece el depósito de calcio en los huesos. ¿Es coherente? Sí, porque al disminuir los niveles de calcio en sangre, ¿a dónde se va a ir el calcio? A los huesos, entonces favorece el depósito. ¿Y la paratormona? Disminuye los depósitos de calcio en los huesos. ¿Se dan cuenta? Por propia lógica lo saben eso ya. Como miren, esta materia no es para el que más se lo aprende de memoria, porque no se van a acordar si se lo aprende de memoria. El recto no es así de extenso como les dije. Miren lo que es extenso es del brazo. Entonces, no se lo van a aprender de memoria ni cagando. Tienen que razonar. Y esta materia los va a obligar a razonar. ¿Ok? Porque, por ejemplo, si vos sabés que la calcitonina favorece el depósito de calcio en los huesos, y te preguntan también efecto de la paratormona, ¿qué le añadí? Que la paratormona disminuye los depósitos de calcio en los huesos, por razonamiento. ¿Se entiende? Mirando la paratiroides ya. Suprarrenal, ya avanzamos un poco, ¿no? ¿Qué hace el cortisol? ¿Qué hace el cortisol con la glicemia? Aumenta la glicemia, muy bien. ¿Qué hace la aldosterona? ¿Qué aumenta en el cuerpo? ¿Qué? La reabsorción de sodio y la secreción de potasio. Una baja cantidad de potasio, ¿qué produce? Baja cantidad de potasio. Muy bien, calambres musculares, taquicardia, como dijiste vos, porque el potasio, ¿qué hace con el corazón? ¿Lo hace trabajar o lo hace descansar? Lo hace descansar por medio de la repolarización. Muy bien. ¿Y si hay poco potasio? ¿Qué pasa con ese corazón? Ya dijeron que el potasio hace descansar. ¿Y si hay poco potasio? Taquicardia, porque no va a haber quien lo relaje al corazón. Entonces, como no hay quien lo relaje al corazón, empieza a trabajar mucho. ¿Y qué predispone? Arritmia, taquicardia, y esas arritmias van a ser émbolos, y eso va a generar un accidente cerebrovascular, etc. Ya lo diría, pero eso es simple modo ya. Ya, eso es lo que hace básicamente la aldosterona y el cortisol. Aumenta secreción de heroína, ¿no? La médula suprarrenal. ¿Qué produce la médula? Adrenalina y noradrenalina. ¿Será lo mismo estas dos hormonas? Para los que han ido a la clase que decía, le saben, ¿eh? ¿Será lo mismo adrenalina y noradrenalina? ¿Por qué no es lo mismo? ¿Ya? ¿Dónde actúa más la adrenalina? No, adrenalina. Al corazón, adrenalina full al corazón. Adrenalina hace que el corazón haga taquicardia. Y nora en los vasos sanguíneos. ¿Qué hace con los vasos sanguíneos? ¿No? Vasoconstricción, muy bien. Y al haber aumento de la frecuencia cardíaca por adrenalina y vasoconstricción por la noradrenalina, ¿qué se eleva? La presión arterial, muy bien. Estas dos hormonas trabajan en conjunto para la presión arterial. ¿Se dan cuenta que hay hormonas que trabajan de la manita? O sea que ambos hacen un solo equipo, como ser la adrenalina y la noradrenalina. Otro, lo que dijo Micha, el cortisol con el glucagón. ¿Y cuáles serían hormonas antagónicas? Que esas se pelean, hacen efectos opuestos. Muy bien, insulina y glucagón hacen efectos opuestos. Como pueden ver, hay hormonas que van de la manito y trabajan juntos, como hay hormonas que son contrapartes, ¿no? Son distintas. Ya lo vamos viendo más adelante. Gónadas, ya lo vimos. Me faltó acá. Esto acá me falta explicar la somatotropina. Y esto es muy interesante. Acá
préstame mucha atención, que esto es la clave para hormonas del crecimiento. Préstame mucha atención acá. ¿Ustedes creen que la hormona del crecimiento causa diabetes? Sí, por la acromegalia. No, no es por la acromegalia. La acromegalia es otra cosa. ¿Por qué? Porque le da metabolismo, está más de... ¿Qué hace la hormona del crecimiento? ¿Qué hace? ¿Qué piensan ustedes? Cuando yo les digo hormona del crecimiento, ¿qué piensan en primer modo? Te hace crecer, muy bien, te hace crecer la hormona del crecimiento. Y yo le hago esa pregunta. ¿Un niñito de 5 años libera más o menos hormona del crecimiento que un adulto de 40? Más, obviamente, ¿no? ¿Y el adulto de 40 deja de producir hormona del crecimiento o la sigue produciendo? ¿La sigue produciendo o no? Ya dicen que la deja, otros dicen que sigue. ¿Qué piensan? Exacto, en baja cantidad. Siguen produciendo, pero en baja cantidad. ¿Saben por qué? Porque la hormona del crecimiento no es simplemente para crecer, también ayuda a que las células se mantengan en un buen estado. Ayuda a que tus células viejas, como mueren, vuelvan a regenerarse. Porque tus células de hoy en día no son las mismas que tus células cuando naciste. Porque constantemente hay algo llamado apoptosis, ¿no? Que es la muerte programada. Entonces las células viejas empiezan a morir y empiezan a nacer células nuevas. Pero vos seguís siendo el mismo tipo, ¿no? Esta hormona del crecimiento hace básicamente que se regeneren las células, que crezcan las células, que se proliferen las células, ayuda a que todos hagamos eso. ¿Y todo? ¿Será que una persona de 40 necesita que sus células se regeneren? Claro. ¿Será que una persona de 50 necesita que sus células aumenten de tamaño o proliferen? Necesitaría en sí, porque ustedes saben que los viejitos pierden masa muscular y necesitan volver a recuperarla, ¿no? Y para recuperarlas necesitan que esas células crezcan de tamaño. Entonces, todas las personas, sin importar la edad, necesitamos hormona del crecimiento. ¿Y saben qué es esta hormona del crecimiento? Y es muy interesante. Y para las personas que quieren enflacar, le va a gustar harto lo que hace la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento básicamente lo que hace es que todos los lípidos y grasas que tenemos en el cuerpo, todas estas llantitas, como le dicen, hace que todos esos lípidos, por medio de la lipasa, se vuelvan ácidos grasos. Genera mucho ácido graso, hasta ahí. Eso hace con los lípidos. Ahora vámonos a las proteínas. Con las proteínas, esta hormona de crecimiento evita el catabolismo, evita el proceso en el cual los aminoácidos se transforman en glucosa. ¿Cómo se llama ese proceso? Que transforma aminoácidos en glucosa. Muy bien, ahí el término, ¿ves? Gluconeo, neo, es creación de glucosa a base de otro sustrato, como ser proteínas o ácido graso, o líquido. Eso es la gluconeogénica. Entonces, esta hormona del crecimiento estimula la gluconeogenia o disminuye la gluconeogenia. No. Esta hormona del crecimiento evita el catabolismo. ¿Qué es catabolismo? Destrucción, básicamente, eso es catabolismo. Y si evita el catabolismo, ¿hace que se destruyan más proteínas o que se queden intactas? No, evita el catabolismo esta hormona. Si evita el catabolismo, ¿hace que se destruyan, sí o no? No, eso es lo que hace esta hormona. Evita el catabolismo, no catabolismo. Evita el catabolismo. Y si no hay este catabolismo, no va a haber aminoácidos. Y si no hay aminoácidos, ¿va a poder haber gluconeogenia? Si no hay aminoácidos, porque se evitó el catabolismo, ¿va a haber gluconeogenia? No, exacto, no va a haber. Porque para haber gluconeogenia, tienen que haber aminoácidos. Tienen que haber estos aminoácidos. ¿Ok? Para que haya la gluconeogenia. Muy bien. Entonces, ¿qué hace primordialmente? Quema grasa, la hormona de crecimiento, hace que todos tus líquidos, tus grasas, tus reservas de grasa, se transformen en... ¿En qué se transforman? En ácidos grasos. ¿Y estos ácidos grasos los usa el cuerpo, sí o no? Sí, usamos ácidos grasos como combustible. Entonces empezamos a quemar grasa o a ganar grasa. A quemar grasa, muy bien. Si evitamos el catabolismo proteico,
Si evitamos este catabolismo proteico, ¿vamos a generar más masa muscular o menos masa muscular? Más. ¿Saben por qué? Porque si evitamos que las proteínas se destruyan, no va a haber formación de glucosa a base de aminoácidos. Entonces, esos aminoácidos que no se perdieron, van a ir al músculo y a las funciones de todo el cuerpo. Entonces, ¿sería una hormona anabólica o catabólica? Anabólica, full anabolizante de la hormona del crecimiento. Y de parte de los hidratos de carbono, ¿alguien sabe qué hace? Ya mencionamos lípidos, hidratos de carbono, proteínas. ¿En los hidratos qué hacen? En los hidratos de carbono. Evita el uso de la glucosa. Básicamente hace que el cuerpo no use glucosa como fuente de energía. O sea, evita el uso de glucosa como fuente de energía. Y si esta hormona evita el uso de glucosa como fuente de energía, ¿qué va a entrar como fuente de energía? Los ácidos grasos, correcto. Entonces esta hormona, al evitar que usemos la glucosa como fuente de energía, y en contraparte estamos usando los ácidos grasos, ¿estamos quemando grasa o ganando grasa? ¿Quemando o ganando grasa? Quemando grasa, porque estamos usando los ácidos grasos, ya no la glucosa. ¿Y estamos destruyendo nuestras proteínas? No. Y esos aminoácidos que no se destruyeron y que se recuperaron van para el músculo y para otras funciones del cuerpo. ¿Ok? Entonces, del lado proteico, ¿es una hormona catabólica o anabólica? Anabólica. De ahí va el por qué yo he visto estos casos de deportistas que se inyectan hormonas de crecimiento, a pesar de no ser niños, obviamente, ¿no? ¿Esto por qué pasa? Porque los deportistas, ¿qué es lo que buscan? Hipertrofia muscular, potencia muscular, ¿verdad? Entonces, ¿será que la hormona del crecimiento es una buena hormona para generar masa muscular? Sí, es por eso que los deportistas lo usan como un anabolizante. Muy bien. Y aparte de eso, con los lípidos, ¿hace que pierdan grasa o no pierdan grasa? Sí, entonces, mira, tener los efectos de que ganar más masa muscular con la hormona del crecimiento, perder grasa de paso y no utilizar la glucosa como fuente de energía. Cachete, ¿no? Bigote, ¿no? Se ve perfecto la cosa, ¿no? Hasta donde yo lo vi, hasta donde lo leí ahí, cuando lo leí por primera vez, dije, puta, qué bendición, dije, ¿dónde hay hormona de crecimiento? Dije. Porque al haber toda esa acción cuando veamos los adultos, obviamente hace que trabaje más el corazón, ¿no? Si te referías a que trabaje más el corazón por esto de acá, no, porque la hormona del crecimiento al mismo tiempo que crece tu cuerpo, también crece tu corazón un poco, digamos. No la decantaría información. ¿El corazón? Ah, ahí va ese tema. Su compañera dice, digamos, ¿ustedes creen que...? Todavía está creciendo, porque el adulto ya está ¿Te referías a un adulto que se inyecta hormona de crecimiento? Sí. Ya, muy bien, buena pregunta. Hasta acá todo bien. Vamos a responder a la pregunta de su compañera. Su compañera dice si esta hormona de crecimiento afecta en los adultos. Cuando te inyectas hormona de crecimiento, ¿qué crece? ¿La masa muscular o no? Sí, empieza a crecer la masa muscular. Entonces tu cuerpo se hace más grande o más pequeño. ¿Y tu corazón, cuando ya sos adulto, sigue creciendo? No. Para. No crece más el corazón. Exacto, las células cardíacas no se dividen si no hay crecimiento del corazón. Entonces, ese corazón sigue del mismo tamaño, pero tu cuerpo, puta, ya son un zapán, un bichote, ¿no? Entonces ya son más grandotes. ¿Y será que ese corazón, al haber un cuerpo más grande, va a tener que trabajar más o menos? Va a tener que trabajar el doble, es lo mismo que la obesidad. Entonces, como tenía un cuerpo tan voluminoso y lo tuviste a base de hormonas muy rápido, no le dio tiempo a tu corazón de generar nuevos vasos que irrigan. Entonces tu cuerpo se hace agrandando, digamos, y tu corazón sigue del mismo tamaño. Entonces el corazón trabaja más o menos. Más. Y esto puede generar muchos problemas cardíacos. Desde hipertrofia cardíaca hasta generación de paro cardíaco. ¿Me entiendes? Porque el corazón trabaja tanto porque tu cuerpo es más grande y llega un punto donde ya no puede con tanto peso. ¿Se entiende? Entonces, ¿no sé si han visto ustedes eso? Bueno, a los que les gusta ese mundo del gimnasio, de que la mayoría de los fisicoculturistas que participan en competiciones mueren por problemas cardíacos. La gran parte, casi todos, mueren por problemas cardíacos. ¿Esto por qué pasa? Porque el cuerpo crece tanto, pero el corazón no lo hace. Ahora, es muy diferente que ustedes entrenen sanamente y generan la hipertrofia. Claro que viene de un año, a veces más tiempo,
pero le dan tiempo a su corazón de generar nuevos vasos. No crece el corazón, eso sí, pero genera nuevos vasos que ayudan a que el corazón no trabaje tanto. ¿Ok? Es por eso que un deportista que no está a base de esta hormona tiene mejor salud cardíaca, sí, porque le dio tiempo a su corazón de generar nuevos vasos. Pero un deportista que rápidamente se pinchó y creció así rápidamente, no le da tiempo al corazón de adaptarse. Y es por eso que pasa a él. Hasta que se ve genial la hormona del crecimiento, ¿no? Que más grasa, ganar músculo, todo, pero tenemos que ver la contraparte también. ¿Y la contraparte cuál sería? Full de problemas cardíacos. Segunda contraparte. Al usar muchos ácidos grasos, ¿qué empieza a generar el hígado? ¿Ya? ¿Cómo se llama ese cuerpo cetónico? Ácido, aceto, ácido aceto, ácido acetoacético. Este ácido acetoacético, porque como hay mucho ácido graso en tu cuerpo, ¿qué es lo que hace la hormona del crecimiento? Estamos quemando grasa, correcto, pero hay tanto ácido graso en el cuerpo que no puede ya con tanto y el hígado empieza a trabajar. Y el hígado, al trabajar con estos ácidos grasos, forma ácido acetoacético. Y este ácido acetoacético es el conocido cuerpo cetónico. Y estos ácidos acetoacéticos, bueno, se tiene la teoría, eso dice el Guyton, se tiene la teoría de que estos ácidos acetoacéticos hacen que los tejidos pierdan la sensibilidad a la insulina. Pierdan la sensibilidad a la insulina. Eso hace, estos ácidos acetoacéticos hacen que el tejido pierda su sensibilidad a la insulina. Y si pierde su sensibilidad a la insulina, ¿qué genera eso? Diabetes. Muy bien. Esa es una de las razones por las cuales esta hormona la diabetes. Porque al haber tanto ácido graso, genera pérdida de la sensibilidad de los tejidos a la insulina. Aparte de eso, fíjense muy bien, que esta hormona de acá hace que usemos glucosa, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y en vez de la glucosa, ¿qué usamos? Ácido graso. Entonces, esta hormona de acá hace que usemos glucosa, ¿sí o no? ¿Hace que usemos glucosa, sí o no? ¿Se lo dice? No. Entonces, bajo la hormona del crecimiento, ¿usamos glucosa, sí o no? No usamos glucosa. Ok. Y es muy redundante saber que esta hormona prohíbe el uso de glucosa, pero aumenta la glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis? No, no es la glucosa. ¿De destrucción del glucógeno? ¿Y en qué se define ese glucógeno? En glucosas. Entonces, si estimula la glucogenólisis, ¿qué va a haber más en el cuerpo? Glucosa, va a haber más glicemia. Y esta glicemia alta, acompañado de estos ácidos acetoacéticos que provocó la hormona del crecimiento, genera full diabetes. Diabetes alfa, como dije, ¿no? Entonces, fíjense que las hormonas son un mundo muy interesante, las hormonas. Porque así como una hormona te puede construir, te puede destruir. Yo a veces me pregunto qué sería el cuerpo humano si pudiéramos liberar nuestras hormonas a voluntad propia. Imagínense todo lo que podríamos hacer. Sería muy interesante, ¿no? Porque podrías vos liberar la cantidad de hormonas de crecimiento que vos querés, digamos. Una cantidad que no te provoque todos estos efectos, digamos. Y una cantidad que te provoque pérdida de grasa. Pero como sabemos, no funciona así el cuerpo humano, ¿no? Lindo fuera que podríamos controlar todos esos sistemas. Pero eso es lo que hace. Y aparte de eso, la hormona del crecimiento genera catabolismo, ¿sí o no? La hormona del crecimiento. Inhibe el catabolismo, muy bien. Y esos aminoácidos hacen que se construya más masa muscular, etc. Y también ayuda a la pérdida de grasa. Es por eso que se han visto que los niños nunca son gorditos. La mayoría, no todos, digamos, ¿no? Los peladitos, por eso que uno dice, estaba delgada cuando tenías 16, 15 años. ¿No? Esto le pasa a la mayoría de las mujeres, digamos. Y cuando tenían 16, 15 o los hombres, cuando andábamos en esa edad, la mayoría era flaquito. Bueno, yo, por ejemplo, en la pubertad yo pesaba 45 kilos, digo. Actualmente peso 78. Yo era flaquito, digamos, ¿me entiendes? ¿Esto por qué pasa? Porque se estaba liberando hormona del crecimiento en mi pubertad, en mi cuerpo, digamos. Di un pequeño estirón, y también quemé grasa, digamos. Pero en ese entonces tenía un pico de hormona del crecimiento. Y ahora actualmente no es lo mismo. Es por eso que ya uno empieza a incrementar la masa muscular, etc. ¿no? Pero eso es lo que hace esta hormona del crecimiento. Es muy interesante, la verdad.
Así como te puede producir cosas buenas, te puede producir cosas malas. Ahora yo le hago esta pregunta. ¿Uno crece solamente con hormonas del crecimiento? ¿Qué piensa? Le hago otra pregunta. ¿Uno crece solamente con hormonas del crecimiento? ¿Qué más piensan ustedes que ayuda al crecimiento? ¿Será que solamente la hormona del crecimiento ayuda? ¿Nadie? ¿Qué necesitamos para crecer? Hormona del crecimiento, muy bien, ¿qué más? ¿Qué pasa a una persona que pierde la función pancreática, pero tiene hormona del crecimiento? ¿Crece o no crece? Un niño, ya nace con diabetes tipo 1, no tiene función pancreática, no hay insulina. ¿Será que puede crecer? Pero tiene hormona del crecimiento. No sé si sabían ustedes que la insulina también ayuda al crecimiento. La insulina es muy importante para crecer de tamaño en los niños. Es por eso que estos niños que no tienen la función pancreática necesitan inyectarse insulina. No solamente para regular la glicemia, sino también para poder crecer. Porque la insulina también es una hormona anabólica. ¿Ok? Entonces esta insulina apoya la hormona del crecimiento para crecer a conjunto. ¿Ok? ¿Saben cuál más le ayuda a crecer? ¿Cuál más piensan ustedes? Aparte de la insulina y la hormona del crecimiento. La tiroides, exacto. ¿Qué hace la tiroides? Aumenta el metabolismo. Aumenta el metabolismo. Muchos a veces lo tienen enlentecido, entonces se aumenta la tiroides y empieza a haber nueva formación de proteínas. ¿Ok? Entonces eso es lo que hace básicamente. El crecimiento no solamente se da por hormona del crecimiento, también por insulina y por tiroides. ¿Ok? Esa hormona del crecimiento, estos son los datos más importantes que ustedes tienen que saber sí o sí, la generación de cada una y su producción de diabetes, claramente, ¿no? Entonces, ¿esta hormona sería antagónica de la insulina o agónica de la insulina? ¿Trabaja en conjunto con la insulina o en contra de la insulina? No. En conjunto. ¿Quién dice en conjunto? ¿Ya? ¿La hormona del crecimiento trabaja en conjunto con la insulina? Ambas más que todo, porque hay papeles donde trabajan en conjunto para el crecimiento, pero más que todo son papeles antagónicos. ¿Por qué? Porque esta de acá, esta hormona del crecimiento, hace que perdamos la sensibilidad a la insulina. Y esta pérdida de la sensibilidad tiene un efecto opuesto a la insulina. ¿Ok? Es muy interesante. Bueno, volviendo al tema. ¿Esta hormona del crecimiento, ¿le entendieron? ¿La hormona del crecimiento? Muy bien, gracias. Esta hormona del crecimiento, no sé si sabían ustedes, bueno, esta es una teoría de Guyton y lo preguntan igual. ¿Alguna vez escuchado la famosísima somatomedina? Ya hablamos de somatotropina. ¿Qué es la somatotropina? Hormona del crecimiento. Hormona del crecimiento. ¿Somatostatina? ¿Qué es somatostatina? Inhibe la hormona del crecimiento. ¿Qué más es la somatostatina? Hormona que regula a la insulina y al glucagón. A ambos se dice somatostatina. ¿Y somatomedina? Se tiene una hipótesis, y esto lo maneja Guyton, y esta hipótesis se da por lo que pasa por un pueblo africano. ¿Saben qué es lo que pasa? Este pueblo africano de acá, que se llaman los pigmeos africanos, o los enanos de Devin Lawrence, creo que se llaman, estos enanos de acá tienen buena cantidad de hormona del crecimiento, tienen buena cantidad de tiroxina, tienen buena cantidad de insulina, pero no crecen. ¿Por qué? Estos enanos del África, son los pigmeos africanos, tienen hormona del crecimiento, correcto su nivel. Tienen insulina, correcto su nivel. Tienen K3 correcto su nivel, pero no crecen. ¿Por qué creen que pasa esto? Tiene todo chalina, pero no crece. ¿Por qué? Se tiene la teoría de que la hormona del crecimiento no actúa directamente sobre los tejidos, sino que esta hormona va al hígado. Y en el hígado empieza a generar, o sea, viene la hormona del crecimiento, HCH, viene y actúa en el hígado, y en el hígado empieza a botar lo que es somatomedina C. Esta somatomedina C, que es lo que hace, esta somatomedina C es la que verdaderamente hace el crecimiento.
Y cuando unos fisiólogos midieron los niveles de somatomedina C en estos pigmeos africanos, se dieron cuenta que ellos tenían una enfermedad hereditaria hepática que no formaban somatomedina C. Y es por eso que se cree que esta somatomedina C es la causante del crecimiento. Pero son hipótesis, el mismo Guyton lo dice, que es una hipótesis. Pero eso es lo que hace la somatomedina C. Es un factor que ayuda al crecimiento. Así que si ponen en un examen algo por el estilo, ya saben a qué va esta somatomedina C. Es un factor que ayuda al crecimiento. Se cree que es el más importante. Páncreas, insulina y glucagón y somatostatina. Muy bien. ¿Qué células producen la insulina del páncreas? Beta, muy bien. ¿Y el glucagón? Alfa. ¿Y la somatostatina? Delta, muy bien. ¿Y el polipéptido pancreático? Creo que es delta también, si no me equivoco. Bueno, ¿a quién me importa ese polipéptido? ¿No? Esta parte de acá. Hay 3 tipos de hormonas. ¿Cuáles son esos 3 tipos de hormonas? Proteica, ¿qué más? Esteroidea y amínica, derivada del aminoácido tirosina. Muy bien. ¿Cuáles son las que son liposolubles de estas 3? Muy bien, las esteroideas. ¿Cuál es la que es hidrosoluble? Las proteicas y albúmicas. Las proteicas y albúmicas. Muy bien. Al ser liposoluble, esta esteroidea, ¿puede atravesar la membrana de la célula? Sí. Muy bien. Y al ser hidrosoluble, estas proteínas y polipéptidos, ¿pueden atravesar una membrana? No, muy bien. Ahora, bajo su lógica de ustedes, ¿dónde estaría el receptor de las que son hidrosolubles? ¿En la membrana o adentro de la célula? En la membrana. Tienen que usar la lógica. Y bajo la lógica, ¿dónde estarían los receptores de las esteroideas? Intracelular. ¿A qué nivel? En el citoplasma y en el núcleo. El citoplasma y el núcleo pueden tener receptores para estas hormonas esteroideas. En cambio, las proteicas y polipeptídicas, estas hormonas, ¿dónde van a tener sus receptores? ¿Por qué no en el núcleo? Porque no puede atravesar, exacto, es por eso. De ahí va el punto más preciso de esto. ¿Y estas hormonas esteroideas a base de qué están hechas? De colesterol. El colesterol es una grasa, una proteína, un azúcar. Una grasa, muy bien. Y entonces, si tenemos más grasa, vamos a tener predisposición a formar ¿qué? Hormonas esteroideas. Nombren hormonas esteroideas. Cortisol. Las hormonas de la corteza. ¿Cuáles son esas hormonas de la corteza? No, hormonas de la corteza. Corteza suprarrenal. Cortisol. ¿Ya? ¿Aldosterona ahí? Cortisol. Corticoide. Esa aldosterona y ese corticoide son proteicas, esteroideas o amínicas. Esteroideas. Son esteroideas. ¿Cuáles más son esteroideas? Fácil. ¿Ya? ¿El hombre qué produce que es esteroidea? Testosterona. ¿Y cuál es su equivalente en las mujeres? Estrógeno. Muy bien. Eso es lo que produce estrógeno, progesterona y la testosterona son esteroideos. O sea, vienen derivados de qué? Del colesterol, de las grasas. Muy bien. Es por eso que se mantiene esta hipótesis, no sé si han visto ustedes con sus sobrinitas, que mayormente aquí creen que le baja más rápido la menarca a las niñas con un peso elevado, con obesidad, o a una niña flaquita. ¿Por qué con peso elevado? Exacto, porque tienen mayor cantidad de colesterol estas niñas. Entonces, al tener una mayor cantidad de colesterol, tienen mayores bases para crear ¿qué tipo de hormonas? Esteroideas. Al tener un mayor colesterol por el sobrepeso, al tener más colesterol, tienden a generar hormonas esteroideas mucho más rápido. Y es por eso que a estas niñas, a los 12 o 13, se les adelanta la menarca muchas veces. Estas niñas que tienen un poco de obesidad. En cambio, a las niñas que son flaquitas, por lo general se les retrasa la menarca. Por lo general. Claro que en medicina nunca 2 más 2 es 4, pero se ha hecho un estudio científico en el cual las niñas que tienen una mayor cantidad de colesterol y son más gorditas, se les adelanta la menarca, porque tienen mayor colesterol, entonces mayor hormonas esteroideas. En cambio, las niñas que carecen de un poco de peso corporal, que son más flaquitas, se les dificulta la menarca. Claro que no en todas, porque ahí interviene el factor genético también, pero también influye mucho el sobrepeso. El peso influye mucho en las hormonas. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Entonces, ¿cuáles son las hormonas esteroideas? Testosterona, cortisol, ¿qué más? Testosterona y en mujeres, estrógeno
Estrógeno. Progesterona, muy bien. ¿Cuáles serían las proteínas polipeptídicas? ¿O proteicas? Todas las de la hipófisis, absolutamente todas las de la adeno, las de la neurohipófisis igual, o sea, todas las que son de la hipófisis, las del páncreas y las de las glándulas paratiroideas. Esas son. La de la paratiroide, la de la páncreas y la de las hormonas de la hipófisis, todas esas son hormonas de qué tipo? Proteicas. Proteicas o polipeptídicas. Y las que son derivadas del aminoácido tirosina. ¿Se acuerdan ustedes que cuando estuvieron nerviosos tenían la formación de L-dopa, dopamina, tirosina, etcétera, ¿no? ¿Se acuerdan de esa transformación? Sí. Habían enzimas, ¿no ves? La metilasa, la hidroxilasa. Esto hasta lo preguntó el doctor Méndez en su examen, me acuerdo de eso. Lo de la metilasa. Vamos a ver. Estas amínicas de acá provienen del aminoácido tirosina. Todas provienen del aminoácido tirosina. ¿Y cuáles son? Las de la médula suprarrenal. ¿Qué genera la médula suprarrenal? Catecolamina, adrenalina y noradrenalina. Exacto. Adrenalina y noradrenalina. ¿Y la glándula tiroidea? Entonces, ¿cuáles son las hormonas derivadas del aminoácido tirosina? Glándulas tiroideas. ¿Cuáles son? ¿Ya? Noradrenalina. Tiroides, La T3 y la T4. catecolamina. Síntesis y secreción. Esta parte es muy sencilla. Una célula. Acá prestamos mucha atención. ¿Quién es el organelo encargado de generar proteínas en el cuerpo humano? Los ribosomas. ¿Quién? ¿Solamente Micha sabe? Ribosomas. ¿Quién es el organelo encargado de generar proteínas en la célula? Menos Micha. ¿No? Ribosomas. Muy bien. ¿Y dónde se encuentran los ribosomas? Retículo endoplasmático. Retículo endoplasmático rugoso. Supongamos que este es el retículo endoplasmático rugoso y aquí están sus ribosomas de azul. Estos ribosomas empiezan a generar algo llamado preprohormona. Esta preprohormona es de gran tamaño, es una proteína muy grande, todavía no tiene actividad biológica. O sea, si vos la liberás así como preprohormona, no hace nada, no tiene actividad. Entonces esta preprohormona va al retículo endoplasmático rugoso, sigue ahí, y se escinde. ¿Alguien sabe qué es escindir? Aparece mucho en el gaito en eso. Desdoblarse, muy bien. Es como desmenuzar, eso quiere decir para que me entiendan. Si alguna vez han desmenuzado algo, eso es escindir. Es como romper en pequeños fragmentos, eso es escindir. Entonces, como esta es una proteína de gran tamaño, si lo escindo va a ser una proteína de más tamaño o de menor tamaño. Menor. De menor tamaño. Entonces ya no va a ser una preprohormona, va a ser una prohormona. Sigue sin tener actividad biológica. Esta prohormona va a viajar al aparato de Golgi. Aparato de Golgi. En el aparato de Golgi, esta prohormona va a ser empaquetada. ¿Qué hace el aparato de Golgi? Procesa y empaqueta. Entonces la empaqueta es vesícula secretora. Esta prohormona va a estar acá, va a estar empaquetada. ¿Y será que dentro de las vesículas pasa algo? Con estas prohormonas. ¿O se quedan nomás como prohormonas? Entonces, ¿será que pasa algo dentro de las vesículas? ¿Qué creen que pasa? Dentro de la vesícula hay hartas enzimas. Esas enzimas se encargan de seguir escindiendo a la prohormona hasta que esta enzima de acá forma una buena hormona completa. Entonces, dentro de la vesícula, ¿qué hay? Enzimas. Y esas enzimas escinden la prohormona. Y luego ya liberan la buena hormona. Que hay una vesícula con hormonas ya formadas. Entonces, recapitulando. ¿Quién crea las proteínas? Los ribosomas. ¿Dónde se encuentran? En el red. En el red. Este red o ribosoma, ¿qué libera? Preprohormona. ¿Tiene actividad biológica? No. No. ¿Es grande o pequeño? Grande. ¿Esta preprohormona a dónde va? Al retículo endoplasmático todavía. ¿Y se hace?
Entonces, ¿se escindió, sí o no? Sí. ¿Y al escindir se hace más grande o más pequeño? Más pequeño. Más pequeño. ¿Tiene actividad biológica? No. Todavía. ¿Esta prohormona a dónde va después? Al aparato del Golgi. Muy bien, en el aparato de Golgi, ¿qué hace el aparato? Lo mueve. Lo empaqueta en vesícula. ¿Y en esa vesícula se queda con prohormona? No. ¿Qué pasa? Se convierte a hormona por la vecina. Asesina hasta quedar como hormona. Y una vez, acá tenemos la membrana celular, esto es la membrana celular, esta vesícula se funde con la membrana y empieza a liberar el líquido exterior de hormona. ¿A dónde libera? Al torrente sanguíneo. Y ahí viaja la hormona. ¿Ok? ¿Y gracias a qué se libera esto? ¿Cómo se llama ese proceso de liberación de la vesícula? Exocitosis, ¿no? Quiero que digan endocitosis. Exocitosis, muy bien. ¿Gracias a qué se da la endocitosis? Gracias a que viene un potencial de acción, es por eso que es importante saber el potencial de acción, despolariza la membrana y hace que la membrana abra canales al calcio. Y el calcio aumenta dentro de la célula. Este calcio provoca que esta membrana se fusione y libere su hormona. ¿Se entendió? La despolarización, ¿qué canales abre? Al calcio. Y ese calcio provoca que la vesícula libere su hormona. ¿Se entendió? Eso es de parte proteico y polipeptídico. Esto aquí quiero que me presten mucha atención. El proteico y polipeptídico se almacena y se libera al torrente sanguíneo. ¿La esteroidea será lo mismo? ¿Será que las esteroideas son lo mismo? No. Las esteroideas nunca se almacenan. Las esteroideas siempre se liberan al momento. O sea, si el cuerpo quiere en ese momento una hormona esteroidea, justamente ese mismo ratito empieza a crear la hormona esteroidea y a botarla. Nunca se almacena la esteroidea. Esa es la gran diferencia. ¿Y las derivadas del aminoácido tirosina? Se almacenan, esas se almacenan. Esas derivadas del aminoácido tirosina están en la tiroides. Y en la tiroides acá, ¿pueden salir de la tiroides? Sí, a voluntad propia. Pero ¿qué enzima hace que no salgan de la tiroides? La tiroglobulina. Esta tiroglobulina, póngansela así, que es como la llave que los mantiene presos, la tiroglobulina. Es la llave que hace que no salgan esta T3 y T4. Y en esta tiroglobulina, cuando se rompe la tiroglobulina, recién se libera la T3 y T4. Y una vez en sangre, se une a una proteína transportadora. ¿Alguien sabe cómo se llama esa proteína transportadora? Globulina ligadora de la tiroxina. Esta globulina ligadora de la tiroxina es la cual transporta por todo el torrente sanguíneo a la tiroxina. Es ella la que se transporta. ¿Ok? Pero esta derivada de la aminoácido tirosina no es hidrosoluble. ¿Ok? Entonces no puede disolverse por el plasma. Necesita una proteína para transportarse. Y esa es la gran importancia. ¿Se entiende? Esta es la idea. Derivada de la... Aquí también, ¿se acuerdan de esto cuando vieron el nervioso? L-tirosina, L-dopa, dopamina, noradrenalina y adrenalina. ¿Se acuerdan que aquellas enzimas no, Era la metilasa, la hidroxilasa y ya no me acuerdo qué era la otra. Pero fíjense que la tirosina sigue dos caminos. Sigue el camino de las hormonas esteroideas, la tirosina sigue el camino de la L-dopa, dopamina, noradrenalina y adrenalina, que son estas acá, de la médula, y la tirosina sigue el camino para hacer T3 y T4. Puede tomar dos caminos del aminoácido tirosina, dos caminos de este aminoácido. Puede tomar el camino para formar adrenalina y noradrenalina, o puede tomar el camino para formar T3 y T4. Entonces, este aminoácido tirosina, ¿cuántos caminos puede tomar? Dos. ¿Cuál es uno de esos? El camino para hacer noradrenalina y el otro camino para hacer hormonas tiroideas. ¿Se entiende? Sí. Esta parte. Retroalimentación. ¿Cuál es la retroalimentación negativa? ¿La que busca un balance, sí o no? Sí. ¿Y la retroalimentación positiva? ¿Cuál es la retroalimentación positiva? ¿La mala o la buena? La mala. Muy bien. ¿Será que existe retroalimentación positiva en las hormonas? ¿Sí o no? Sí. ¿Quién dice sí, quién dice no?
Pero sí es dañino. ¿Por qué? Para el caso de especial. Casos especiales. Un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo se llama la hormona que produce estrógenos y progesterona? Lo avanzamos hace ratito. Ahí está, mira. ¿Cómo se llama la hormona que produce estrógeno y progesterona? ¿Cómo se llama? LH, no lo utilizante, ¿verdad? Esta LH, ¿dónde actúa? En los ovarios, muy bien, en la mujer. ¿Y en el hombre? En los testículos. Vamos a ir a la mujer. En la mujer, cuando hay ovulación, se produce LH. ¿Y esta LH a dónde va? ¿Y en los ovarios qué produce? ¿Qué produce en los ovarios? Estrógeno. Estrógeno. Sí, también. ¿Qué más? En la mujer. Progesterona. ¿Qué hace la LH? Progesterona, estrógeno. ¿Qué hormona produce? La LH. Progesterona y la Estrógeno y progesterona, muy bien. Estrógeno, vamos a ir con el estrógeno. Este estrógeno de acá viaja a la hipófisis la vamos a poner acá. Viaja a la hipófisis y este estrógeno en la hipófisis estimula a que se produzca más LH. Y esta LH vuelve al ovario y ¿qué produce? Más estrógeno. ¿Y esa cantidad de estrógeno a dónde va? A la hipófisis. ¿Y en la hipófisis qué produce? Más LH. ¿Y esa cantidad excesiva de LH qué hace? Va al ovario. ¿Qué produce? Estrógeno. Más estrógeno. ¿Y esa cantidad excesiva de estrógeno qué produce? Hipófisis. En la hipófisis. La Más liberación. LH. ¿Y esa mayor cantidad de LH a dónde va? Entonces es un círculo vicioso, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que la LH produjo estrógeno y el estrógeno produjo? La LH produjo estrógeno y el estrógeno ¿qué produjo? LH. ¿Y la LH qué produjo? Estrógeno. Estrógeno. ¿Y el estrógeno qué produjo? LH. Y así se van aumentando una a la otra. Eso es un sistema de retroalimentación positivo que va creciendo y creciendo y creciendo. ¿Será que esto es eterno? No. Después de un tiempo, cuando se eleva mucho, ya viene un feedback negativo y empieza a disminuir ya. Pero esos son dos ejemplos. Y por ejemplo, si les dicen, menciona un ejemplo de un feedback positivo, ahí lo tienen. O si les preguntan cuál de estos es un feedback positivo o un feedback negativo, o qué es, digamos. ¿Se entiende? Retroalimentación negativa, positiva. Ah, sí, variaciones cíclicas. ¿Será la misma? ¿Será que un niño libera las mismas hormonas que un viejo? ¿Será? No. ¿Será que un niño libera las mismas hormonas que una persona mayor? No. No, en simples palabras no, porque ¿será que un niño de 3 años libera la misma testosterona que un adulto de 20? No. No. ¿Será que un niño libera la misma cantidad de hormonas del crecimiento que una persona de 30? ¿Hormonas del crecimiento? No. Tampoco. Entonces se le denomina variaciones cíclicas. Por ejemplo, dependiendo del tiempo de desarrollo o de vejez, pueden crearse más o menos hormonas. Dependiendo de los cambios de estaciones, por ejemplo, cuando hace mucho frío o mucha calor. ¿Se entiende? Cuando hace, por ejemplo, mucho frío, se activa una hormona que se llama leptina. Esta leptina aumenta la termogénesis. Y si aumenta la termogénesis, ¿qué va a aumentar en mi cuerpo? Calor. Vamos a tener más temperatura. Entonces, ¿esta hormona se libera en el frío o el calor? En el frío, para generar más termogénesis y que no nos enfriemos, digamos, ¿no? En el envejecimiento, en el ciclo del sueño. ¿Alguien sabe qué hormonas se liberan en el ciclo del sueño? Cuando dormimos, ¿qué hormonas se liberan? ¿Cuándo se libera la hormona del crecimiento? Cuando dormimos. En el primer ciclo del sueño, en las primeras 3 horas donde se empieza a liberar la hormona del crecimiento. No sé si ustedes sabían que la hormona del crecimiento se libera mucho mejor en un ambiente con nada de luz. Cero luz y se libera correctamente. Es por eso que no es bueno que los niños duerman con el foco prendido. Si tienen algún sobrinito o primito que duerma con el foco prendido, eso está mal. Porque si tienen luz, ese cuerpo no va a producir una buena hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento se produce únicamente cuando hay total oscuridad, cuando el cuerpo está en sueño profundo. ¿Se entiende? Y esa luz del foco impide la buena producción de hormona del crecimiento. Por eso, y aparte la hormona del crecimiento ayuda también para la regeneración de los tejidos, etc. Yo me acuerdo que cuando empezaba a entrenar, después de que leí eso,
Me acuerdo que agarraba mi cuarto y tapaba todos los focos, todo lo que es luz, digamos. Según yo, porque iba a producir más hormonas en ese tiempo. Impresión. Y sí, funcionó un poco, digamos. Claro que no es un aporte wow como inyectarse hormonas, digamos, ¿no? Pero ahí aumenta la recuperación de los tejidos, digamos. Así que si alguien le mete a eso, digamos, de tapar su cuarto de toda la luz. Bueno, yo hacía eso, ¿no? Y acá están los tipos de receptores que ya avanzamos, ¿no? El receptor en el núcleo y el citoplasma, ¿de qué hormona es? ¿Qué tipo de hormona? Esteroidea. ¿Y qué tipo de hormona tienen esos receptores en la superficie? Proteica. Proteica o polipeptídica. ¿Cuál es la hormona que solamente tiene receptores en el núcleo? No, solo en el núcleo. La esteroidea tiene o en el citoplasma o en el núcleo. Ya. Las derivadas del aminoácido citosina. La T3 y la T4 actúan directamente en el núcleo. Ya lo vamos a ver en otra clase. ¿Cómo? Esto no es tan importante, no he visto la verdad que el doctor Méndez avance esto, pero lo añadí para que quiera leerlo. Receptores unidos a canales iónicos, unidos a proteínas y unidos a enzimas. No he visto la verdad, pero si nos da tiempo, no intento tal vez lo avanzamos. Este es el mecanismo de acción de la proteína G. Esto lo avanzamos en nervioso, ¿se acuerdan? Teníamos una proteína G, que esta proteína G estaba compuesta por 3 bases. ¿Cuáles eran? Alfa, beta y gamma. Alfa más grande. Beta y gamma. Muy bien. Esta alfa, beta y gamma, cuando es inactiva, ¿a qué está unido? Muy bien, Shakira, al GDP. Y cuando está activo, al GTP. Y cuando está unido al GTP, están las 3 subunidades juntas. ¿Solamente cuál? Alfa. Eso es básicamente el segundo mensajero. Se lo voy a explicar en otra clase más detalladamente. Pero ese segundo mensajero no es difícil. Si avanzaron bien nerviosos, yo les juro que no les va a costar. Ya si fueron tambaleando, pues se va la cosa. Y listo. ¿Alguna duda, alguna pregunta?